Lo sexual N o es político. Las trampas de la corrección política. La gente a menudo se pregunta si alguien se puede imaginar realmente lo que es ser otra persona. Lo que un psicoanalista añadiría es que tampoco nos podemos imaginar lo que es ser nosotros mismos, o, más exactamente, que, solo, nos imaginamos que somos nosotros sin serlo en realidad. He aquí un ejemplo de esta imposibilidad de ser uno mismo. En la primavera de 2015, los medios de comunicación del Reino Unido le dieron extensa cobertura al caso de Grace Gelder, una joven fotógrafa que, después de practicar la meditación en la India, y al oír que Jorge cantaba en una de sus canciones el verso, "Estoy casada conmigo misma", decidió hacer precisamente eso. Organizó toda la ceremonia de casarse consigo misma, pronunció los votos, se puso un anillo de boda y se besó en un espejo. Lejos de ser una centricidad idiosincrásica, la idea de salir con uno mismo y casarse consigo mismo circula cada vez más en la red. Abundan los detalles técnicos de cómo hay que hacer para salir con uno mismo. El futuro autoamante debería dejar mensajes de amor por su apartamento. Cuando se decida salir consigo mismo, debería ordenar el apartamento, preparar una bonita mesa con velas, vestirse con sus mejores ropas, informar a sus amigos de que tiene una importante cita consigo mismo. La meta de salir con uno mismo es conocerse en profundidad, saber lo que uno realmente es y desea, así que, al pronunciar un voto ante mi yo más profundo, puedo alcanzarla aceptación y la armonía conmigo mismo, lo que me permitirá llevar una vida de profunda satisfacción, ¿no? Antes de troncharnos de risa ante esta idea y rechazarla como una extrema expresión del narcisismo patológico contemporáneo, deberíamos determinar su elemento de verdad. La idea de salir y casarse con uno mismo presupone que no soy, directamente, uno conmigo. Puedo casarme conmigo mismo si no soy directamente yo mismo, de manera que mi autounidad tiene que registrarla al gran otro, algo que se lleva a cabo en una ceremonia simbólica que lo hace oficial. Sin embargo, aquí surgen los problemas: cómo se relaciona esta inscripción en el orden simbólico, ante el cual estoy ahora, casado conmigo, con mi directa experiencia de mí mismo. ¿Y si al indagar en mi interior no me gusta lo que descubro? ¿Y si todo lo que encuentro es la mugre de la envidia, fantasías sádicas y obsesiones sexuales desagradables? ¿Y si la muy celebrada riqueza interior de mi personalidad es inherentemente excrementicia, vulgar y elocuentia, y resulta que estoy lleno de mierda? Resumiendo, ¿y si descubro que soy mi propio prójimo en el estricto sentido bíblico, el abismo de una X impenetrable totalmente ajena a mí? Yo oficial, y que si busco el contacto con los demás es precisamente para huir de mí mismo. Dicen que, para poder amar a los demás, tienes que amarte a ti mismo, de verdad. Y si lo cierto es lo contrario, a dos niveles, amo a los demás para escapar de mí mismo, y solo puedo amarme en la medida en que soy capaz de amar a los demás. Casarse con uno mismo presupone que he encontrado la paz conmigo mismo, pero ¿y si soy incapaz de reconciliarme conmigo mismo? ¿Y si solo lo descubro después de casarme conmigo? ¿Debería significar un autodivorcio formal? ¿Y este divorcio debería permitirse a los católicos? Por eso, a propósito del mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, Lacan expresaba la mordaz observación de la imposibilidad de responder a esta interpelación en primera persona. Nadie ha supuesto que en ese amarás al prójimo como a ti mismo haya un amo a mi prójimo como a mí mismo, porque está a la vista la debilidad de esta formulación. 1. Ahí reside el problema del conocido lema, sé tú mismo. ¿Pero qué, yo mismo? En la medida en que el yo con el que me caso cuando me caso conmigo es mi ego ideal, lo mejor de mí, la imagen idealizada de mí mismo, esa relajada autoidentificación y autoaceptación se convierte de manera imperceptible en una radical autoalienación, y el miedo a no ser fiel a mi verdadero yo me persigue eternamente. Y exactamente la misma cuestión, que yo, acecha en la reciente obsesión políticamente correcta cuya expresión comercial es el así llamado kit de consentimiento afirmativo, que ofrece por internet el proyecto de consentimiento afirmativo por solo $2, una bolsita, disponible en imitación ante o tela, en la que hay un condón, un bolígrafo, unos caramelos de menta y un sencillo contrato que afirma que ambos participantes consienten libremente ese acto sexual compartido. Lo que sugiere es que una pareja que está dispuesta a mantener relaciones sexuales se saque una foto con el contrato en la mano, o que ambos lo fechen y lo firmen. Aunque el quite consentimiento afirmativo aborda un problema muy real, lo hace de una manera simplemente estúpida y directamente contraproducente. ¿Por qué? La idea subyacente es que antes de un acto sexual,
Para que esté limpio de cualquier sospecha o coacción, hay que declarar de antemano que es el resultado de una decisión libre y consciente tomada por ambos participantes. En términos lacanianos, tiene que registrarla el gran otro, tiene que inscribirse en el orden simbólico. En sí mismo, el kit no es más que una expresión extrema de una actitud cada vez más abundante en los Estados Unidos. Por ejemplo, el Estado de California ha aprobado una ley que obliga a todas las universidades que acepten subvenciones estatales a adoptar políticas que exijan a todos los estudiantes obtener un consentimiento afirmativo, que se define como el acuerdo voluntario, consciente y afirmativo de participar en una actividad sexual en curso, y que no se da cuando uno está demasiado borracho, antes de mantener relaciones sexuales, pues de lo contrario se corre el riesgo de que te castiguen por acoso sexual. Acuerdo voluntario, consciente y afirmativo, ¿por parte de quién? Lo primero que hay que hacer aquí es movilizar la tríada freudiana del ego, el superego y el id, en una versión simplificada, mi conciencia consciente, el agente de responsabilidad moral que me impone las normas y mis pasiones más profundas de las que medio reniego. ¿Y si hay un conflicto entre los tres? ¿Y si bajo la presión del superego, mi ego dice, no, pero mi id resiste y se aferra al deseo negado? Y sí, un caso mucho más interesante, ocurre lo contrario, digo, sí, a la invitación sexual, me entrego a la pasión de mi ide, pero en pleno acto mi superego activa un insoportable sentimiento de culpa. Con lo que, llevándolo todo al absurdo, debería el contrato estar firmado por el superego, el ego y el ide de cada uno, de manera que solo es válido si los tres dicen que sí. O también, y si el participante masculino también utiliza su derecho contractual a dar un paso atrás y cancelar el acuerdo en cualquier momento de la actividad sexual. Imaginemos que, después de tener el consentimiento de la mujer, cuando los futuros amantes están ya desnudos en la cama, algún insignificante detalle corporal, un sonido desagradable como un vulgar eructo, elimina el encanto erótico y hace que el hombre se retire. No es un caso extremo de humillación para la mujer. La ideología que promueve el respeto sexual merece ser analizada con detenimiento. La fórmula básica es, solo sí significa sí. Tiene que ser un sí explícito, no solo una ausencia de no, no equivale automáticamente a un sí. Si una mujer a la que se está seduciendo no se resiste de forma activa, eso deja espacio a diferentes formas de coacción. Sin embargo, aquí surgen muchos problemas, ¿y si una mujer lo desea apasionadamente pero está demasiado avergonzada para declararlo de manera abierta? ¿Y si para ambos participantes jugar irónicamente a la coacción forma parte del escarceo erótico? Y un sí, ¿a qué? Exactamente, ¿a qué tipo de actividad sexual es un sí declarado? Debería entonces el contrato ser más detallado, a fin de que se especificara el consentimiento principal, un sí, a las relaciones vaginales, pero no anales, un sí, a la felación pero no a tragarse el esperma, un sí, a unos leves azotes pero no a golpes violentos? Podemos imaginarnos fácilmente una larga negociación burocrática que mata cualquier deseo, aunque también podría adquirir una carga a la vida anal. Por no mencionar la posibilidad opuesta, un sí, obligado. En una de las escenas más desagradables y perturbadoras de la película Corazón Salvaje de David Lynch, Willem Dafoe presiona sexualmente a Laura Dern en una solitaria habitación de motel, la toca, se aprieta contra ella, invade el espacio de su intimidad y repite de manera amenazante, di, fóllame, es decir, intenta arrancarle las palabras que señalarían su consentimiento a un acto sexual. La fea y repulsiva escena se alarga de modo interminable hasta que finalmente la agotada Ern pronuncia una apenas audible, fóllame, después del cual Dafoe se aparta bruscamente, esboza una sonrisa simpática y amistosa y réplica en tono jovial, no, gracias, ahora no tengo tiempo, tengo que irme, pero en cualquier otro momento lo haré encantado. La incomodidad de esta escena, naturalmente, reside en el hecho de que la sorpresa del rechazo final de Dafoe le da a él la última palabra, su inesperado rechazo es un triunfo definitivo, y aunque la violación sería naturalmente peor, en cierta manera ese desenlace es más humillante para la mujer. Él ha conseguido lo que realmente quería, no el acto en sí, sino tan solo su consentimiento, su humillación simbólica. Estos problemas están lejos de ser secundarios. Afectan a la mismísima esencia de la interacción erótica, de la cual uno no puede retirarse a una posición neutral de metalenguaje y declarar su disposición, o no, a participar en ella. Cualquier declaración forma parte de la interacción, y, o bien deserotiza la situación, o se erotiza a sí misma. Hay algo en la mismísima estructura de la interacción erótica que resiste la declaración formal directa de consentimiento o intención. En el drama ambientado en la clase obrera británica Tocando el viento, el protagonista acompaña a casa a una joven, y cuando llegan a la puerta de su piso, ella le dice, ¿quieres entrar a tomar un café? Ante la respuesta del protagonista, hay un problema, no bebo café, ella replica con una sonrisa,
eso no es ningún problema, tampoco tengo. El tremendo poder erótico directo de la respuesta de la mujer reside en que, a través de una doble negación, pronuncia una invitación sexual. Embarazosamente directa sin ni siquiera mencionar el sexo, cuando invita al hombre a tomar café y a continuación admite que no cancela su invitación, simplemente deja claro que la primera invitación a tomar café era un sustituto, o un pretexto, indiferente en sí mismo, de la invitación a practicar el sexo. En este caso, ¿qué debería hacer el hombre para obedecer el respeto sexual? Debería decirle a la chica, espera un momento, dejemos una cosa clara, puesto que me has invitado a tomar café a tu piso sin tener café, eso significa que quieres sexo, ¿no? Podemos imaginar que un enfoque tipo, solo un sí significa sí, echaría a perder no solo el encuentro, sino que también sería percibido por la chica, de manera plenamente justificada, como un acto en extremo agresivo y humillante. Podemos imaginar aquí múltiples niveles, comenzando por la comunicación directa, me gustaría que vinieras a mi piso y me follaras. A mí también me gustaría follar contigo, así que subamos y hagámoslo. Después, la mención directa del circunloquio como circunloquio, me gustaría que vinieras a mi piso y me follaras, pero me da vergüenza pedírtelo directamente. Así que te pediré educadamente si quieres subir conmigo a tomar un café. No bebo café, pero me encantaría follar contigo, así que subamos y hagámoslo. Y luego, la respuesta del idiota, ¿te gustaría subir a mi piso y tomar un café? Lo siento, no bebo café. Idiota, no es por el café, es por el sexo, el café es tan solo un pretexto. Oh, ya lo pillo, sí, sí, subamos y hagámoslo. Y luego una versión con saltos directos entre diferentes niveles, ¿te gustaría subir a mi piso y tomar un café? Sí, me encantaría follarte. Oh, lo siento, estoy demasiado cansado para el sexo. Y la versión inversa, ¿te gustaría subir a mi piso y follarme? Lo siento, ahora no estoy de humor para tomar café. Este repliegue a la cortesía vuelve a ser, por supuesto, un acto de extrema agresión y humillación. También, podemos imaginar una versión en la línea de café sin, esta noche estoy cansado, así que me encantaría subir a tu casa y tomar una taza de café, sin sexo. Ahora tengo la regla, así que no puedo darte café sin sexo, pero tengo una buena película en DVD, así que, ¿tomamos un café sin DVD? Hasta la definitiva versión autorreflexiva, ¿te gustaría subir a mi piso? No estoy seguro de si quiero sexo o ver una película, así que, ¿qué te parece si simplemente subimos y tomamos una taza de café? ¿Por qué no funciona una invitación directa al sexo? Porque el verdadero problema no es que el café nunca sea siempre solo café, sino que el sexo nunca es solo sexo, que no es solo una relación sexual, y por eso el acto sexual necesita un suplemento fantasmático. Por ello, no es solo una censura cortés lo que impide una invitación directa, subamos a follar. Hay que mencionar el café o lo que sea para proporcionar el marco fantasmático del sexo. En otras palabras, lo que se reprime fundamentalmente en la escena de Tocando el viento no es el sexo, que, por esta razón, ha de ser sustituido en el texto explícito por el café, sino que lo que está ausente en el propio sexo, la imposibilidad barra diagonal fracaso inherente del sexo. Sustituir el sexo por el café es una represión secundaria cuya función consiste en ocultar la represión primordial. La norma sexual de sí significa sí es un caso ejemplar de la idea narcisista de subjetividad que predomina hoy en día. El sujeto se percibe como algo vulnerable, algo que hay que proteger mediante una serie compleja de reglas, advirtiendo de antemano acerca de todas las posibles intromisiones que podrían perturbarlo. El estreno de Ed se prohibió en Suecia, Noruega y Dinamarca, pues su retrato poco simpático de los adultos se consideraba peligroso para la relación entre hijos y padres. Un ingenioso detalle confirma esta acusación: durante los 10 primeros minutos de película, a los adultos solo se les ve por debajo del cinturón, como los que amenazan a Tom y Jerry en los dibujos animados. Desde la perspectiva actual, podemos ver esta prohibición como un precedente de la obsesión políticamente correcta de proteger a los individuos de cualquier experiencia que pueda dañarlos. No solo hay que censurar las experiencias de la vida real, sino también de la ficción, tal como podemos ver en una reciente petición del Consejo Asesor de Asuntos Multicultural de la Universidad de Columbia de incluir una activación de advertencia en obras canónicas de arte. Una prueba de que, a veces, hay que tomarse la ficción más en serio que la realidad. Lo que activó esta petición fue una queja de una estudiante, víctima de una agresión sexual, quien a su vez fue activada por las gráficas descripciones de una violación que aparecen en las Metamorfosis de Ovidio, que tenía de lectura obligatoria.
Puesto que el profesor rechazó la queja de la alumna, el consejo asesor también propuso clases de sensibilización para los profesores, en las que se les enseñara a tratar a supervivientes de esas agresiones, personas de color o procedentes de un entorno humilde. Jerry Coyne acierta al afirmar que la existencia de esas activaciones de alerta, no solo de agresión sexual sino de violencia, fanatismo y racismo, con el tiempo conducirá a que todas las obras de arte sean tachadas de potencialmente ofensivas. Ya sea la Biblia, Dante, Huckleberry Finn, un libro cargado de racismo, o toda la literatura antigua, escrita antes de que nos diéramos cuenta de que las minorías, las mujeres y los gay no eran ciudadanos de segunda. En cuanto a la violencia y el odio, bueno, están en todas partes, pues son una parte de la literatura igual que son parte de la vida. Crimen y castigo. Advertencia, violencia brutal contra una anciana. ¿El Gran Gatsby? Advertencia, violencia contra las mujeres, recordemos cuando Tom Buchanan le rompe la nariz a la señora Wilson. El infierno de Dante. Advertencia, violencia explícita, sodomía y tortura. ¿Dulineses? Advertencia, pedofilia. Al final, cualquiera puede sentirse ofendido o poner una advertencia sobre cualquier cosa. Los liberales sobre la política conservadora, los pacifistas contra la violencia, las mujeres contra el sexismo, las minorías contra la intolerancia, los judíos contra el antisemitismo, los musulmanes contra cualquier mención a Israel, los creacionistas contra la evolución, los religiosos contra el ateísmo, etc. 2. Y la lista puede prolongarse de manera indefinida. Recordemos la propuesta de eliminar digitalmente los cigarrillos en los clásicos de Hollywood. Y no es solo la gente humilde la que puede sentirse ofendida, qué decir de los ricos que viven en su propio mundo para evitar que les ofenda encontrarse con un miembro de las clases bajas. ¿No es el aislamiento en espacios de seguridad, protegidos precisamente la estrategia de los ricos? Pero el caso de la religión resulta especialmente interesante. En Europa Occidental, los representantes de los musulmanes están llevando a cabo una campaña para imponer la prohibición legal de la blasfemia y la falta de respeto a la religión. Es de acuerdo, pero ¿no deberíamos aplicar esta prohibición también a los propios textos religiosos, prohibiendo o reescribiendo la Biblia y el Corán de arriba abajo, al estilo políticamente correcto, por no hablar de que también deberíamos prohibir que se faltara al respeto al ateísmo? Y la paradoja ineludible definitiva, no se sentiría ofendida mucha gente por esas activaciones de alerta universalizadas, que podrían verse como un régimen opresor de control total. Y si rechazáramos la premisa básica del consejo asesor, los alumnos necesitan sentirse seguros en el aula. No, no necesitan sentirse seguros, necesitan aprender a enfrentarse abiertamente a todas las humillaciones e injusticias de la vida y a compartirlas. La idea de la vida del consejo asesor es errónea, ya es hora de que los estudiantes aprendan que la vida es una activación. Encerrarse en un gran espacio de seguridad durante 4 años es exactamente lo contrario. 3. Al alumno se le debería enseñar a salir de ese gran espacio de seguridad protegido, entrar en la vida peligrosa e insegura del exterior e intervenir en ella. Se le debería enseñar que no vivimos en un mundo seguro, que vivimos en un mundo de múltiples catástrofes, desde las medioambientales y las nuevas guerras posibles hasta el aumento de la violencia social. Si eres incapaz de enfrentarte a Hiroshima en el teatro, con el tiempo acabarás en la propia Hiroshima. Esta afirmación, de Edward Bond, proporciona el mejor argumento contra aquellos que se oponen a las descripciones gráficas de la violencia sexual y otras atrocidades, afirmando que dichas descripciones participan en la misma violencia que pretenden analizar críticamente y rechazar. Por ejemplo, en una reseña, muy crítica de mi intervención en el Congreso, Benjamin Enraomahala, el autor afirma que yo enumero una lista detallada de violencias sexuales ritualizadas que tienen lugar fuera del mundo islámico, mostrando así su disposición a acompañar los crímenes de honor, de atrocidades comparables. Cada vez se disculpó retóricamente de sus descripciones, es muy difícil hablar de ello, pero debo explicároslo, y cada vez nos ofreció detalles más obscenos, sangrientos y gráficos. No hace falta decir más para comprender lo absurdo y ambivalente de su intervención, mostrar preocupación por la violencia sexual sometiendo al público atento a la violencia de crudas imágenes de prácticas sexuales abyectas. 4. Este es el prototipo de una argumentación políticamente correcta que no solo rechazo, sino que considero extremadamente peligrosa. A fin de comprender realmente la violencia sexual uno debe sentirse escandalizado, traumatizado incluso, por ella. Si nos limitamos a sépticas descripciones técnicas hacemos exactamente lo mismo que aquellos que se refieren a la tortura como técnicas de interrogatorio mejoradas. Solo la experiencia de la cosa en sí misma nos vacuna eficazmente contra ella.
Y ya vemos las consecuencias de dicha postura, cuando a principios de septiembre de 2016 Facebook censuró la fotografía icónica de la niña del napalm, en la que se ve a una niña vietnamita de 9 años que huye corriendo de las bombas de napalm. Lo justificaron hipócritamente aduciendo que no querían mostrar niños desnudos, cosa que podría considerarse pornografía infantil, ignorando la evidente dimensión política. Sin duda, lo que esta imagen podría activar no es la excitación sexual, sino la conciencia del horror de la guerra contra la población civil. Las protestas generalizadas obligaron a Facebook a volver a incluir la foto. En esta línea, Nikki Johnson Huston describe de manera elocuente cómo los liberales blancos han secuestrado el debate sobre la diversidad, la corrección política y los temas que deberían indignarnos. Mi problema con el liberalismo es que se preocupa más de vigilar el lenguaje de los pensamientos de la gente sin exigirles que hagan nada para arreglar el problema. El estudiante universitario liberal blanco habla de espacios de seguridad, activaciones de advertencia, microagresiones y privilegios de los blancos, sin tener que hacer nada ni, más importante aún, renunciar a nada. Incluso son capaces de mantener una conversación con alguien que ve el mundo de forma diferente sin tener que llamarlo racista, homófobo, misógino, fanático, ni intentar expulsarlo del campus ni destruirlos a ellos y su reputación. Dicen que sienten el dolor de los negros porque han viajado a África para ayudar a los desfavorecidos, pero no están dispuestos a ir a un barrio negro de la ciudad en la que viven. Estos mismos estudiantes universitarios abrazan los placeres de la diversidad, pero al mismo tiempo asumen que solo estás en el campus a causa de la discriminación positiva. O de que todos los negros han crecido en la pobreza. 5. Ahí reside el problema político de la corrección política, parafraseando a Robespierre, admiten las injusticias de la vida real, pero quieren curarlas con una revolución sin revolución, quieren el cambio social sin que cambie nada. De manera que no es solo cuestión de equilibrar los dos extremos, de encontrar el punto medio de la corrección política, que pretende prohibir cualquier expresión que pueda ofender a los demás, y la libertad de expresión, que no debería conocer ningún límite, el intento políticamente correcto de regular lo que se puede decir y lo que no es falso en sí mismo, pues oculta el problema en lugar de intentar resolverlo. Otra consecuencia de la actitud políticamente correcta en nuestra manera de expresarnos es la prohibición cada vez más extendida de la ironía. Cuando uno expresa un comentario considerado políticamente incorrecto, cada vez es menos posible salvarse afirmando que lo ha dicho con ironía. Es un caso en que los opuestos vuelven a coincidir. A principios de septiembre de 2016, los medios de comunicación informaron de que Corea del Norte ha prohibido que la gente exprese comentarios sarcásticos acerca de Kim Jong-un o su régimen totalitario en las conversaciones cotidianas. Incluso se ha prohibido la crítica indirecta del gobierno autoritario. En una serie de reuniones multitudinarias organizadas por funcionarios a lo largo y ancho del país se ha advertido a los residentes que no deben criticar al Estado. Los funcionarios le decían a la gente que las expresiones sarcásticas como todo es culpa de los Estados Unidos constituyen una crítica inaceptable del régimen. 6. En última instancia, esta estrategia no puede sino fracasar, y por una razón sencilla: en dichas circunstancias, la jerga oficial funciona cada vez más como su propio comentario irónico. Unidos contra el heterosexismo. Experimenté plenamente la verdad de estas líneas la tarde del domingo 31 de julio de 2016, sentado en la habitación de un hotel de Vancouver y viendo la cobertura en directo del desfile del orgullo gay de la ciudad, donde, tal como expresaron los principales medios de comunicación, resplandeció el poder del amor. Todo el mundo estaba allí, centenares de miles de personas, ya fuera en el desfile, encabezado, como era de esperar, por ni más ni menos que el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con toda su familia, que monopolizó el espectáculo, o entre el público que observaba el desfile y aplaudía de manera entusiasta. Naturalmente, ese amor no tiene nada que ver con la violenta pasión del amor auténtico, con la fijación exclusiva por un ser singular que desbarate completamente nuestra inmersión en los ritmos de la vida cotidiana habitual. El amor que resplandecía en el desfile era el estúpido sentimiento oceánico generalizado que para Freud no tenía ningún sentido, un sentimiento que es ideología encarnada, un sentimiento que borra toda lucha y antagonismo. Esta abundante y generalizada muestra de unidad en la diversidad, naturalmente necesitaba un enemigo. El heterosexismo fue constantemente evocado por los comentaristas televisivos, quienes, naturalmente, no pretendían atacar la heterosexualidad como tal, sino simplemente el privilegio de la heterosexualidad como norma universal que reduce todas las demás orientaciones sexuales a una desviación secundaria. Aunque esta visión crítica del heterosexismo no pretende ser normativa y quiere estar abierta a cualquier orientación, de hecho favorece de manera sutil las orientaciones no heterosexuales, al menos como menos propensas a la apropiación ideológica y más subversivas, en relación con la ideología hegemónica. Parafraseando a Mao, centenares de flores están en
Eclosión. Los grupos que desfilaban no solo abarcaban las organizaciones queer y LGBT, sino también bibliotecas y librerías, restaurantes, teatros, abogados, grupos ecologistas, empresas industriales y agrícolas, hasta un club nocturno, abierto siempre a gay y trans. He aquí la presentación oficial que hicieron los organizadores. Hay aproximadamente 150 organizaciones que participan en el desfile, carrozas, bailarines, grupos reivindicativos y más, lo que compone un flujo constante de entretenimiento en un trayecto de 3 horas. Preparados para quedaros boquiabiertos, atónitos e inspirados por la visión de tocados de más de 1 metro de alto, motores color rosa, más banderas arcoíris de los que podréis contar y pancartas que transmiten mensajes de esperanza y cambio. Una de las partes más memorables del desfile son los disfraces, tan elaborados y extravagantes que hacen que una boa de plumas y unas botas de gogo parezcan algo insulso. Los jóvenes bailaban enfundados en mallas apretadas que acentuaban el contorno de su pene, y solo interrumpían el baile para abrazarse y besarse apasionadamente. Chicos y chicas con sobrepeso exhibían capas de grasa colgando de su tripa, subvirtiendo así las normas sexistas de belleza. Estábamos lejos de la situación de décadas anteriores, en las que los gays vivían en una oscura clandestinidad, y que como mucho eran tolerados o ignorados. No obstante, deberíamos observar que esta marginación y exclusión del espacio público dio lugar a su propia plusvalía del goce, la emoción de vivir en un espacio oculto y medio prohibido, de transgredir las reglas dominantes. En parte de la comunidad LGBT encontramos un deseo contradictorio de alcanzar la plena legitimidad en el espacio público y al mismo tiempo de disfrutar de la emoción transgresora. Esta alegre exhibición pública está justificada porque el heterosexismo todavía está presente en nuestras vidas cotidianas. Al exhibir con orgullo su orientación, los queers no solo superan su propia reticencia, sino que también consiguen que nosotros, los observadores, seamos conscientes de nuestros constantes prejuicios, confirmados por nuestra incomodidad al observar su exhibición. La ironía de este desfile es que la situación de décadas anteriores se invierte de manera casi simétrica. Ahora es la heterosexualidad lo que se tolera, pero se espera que la mayoría heterosexual no exhiba su orientación con demasiado orgullo, puesto que esa exhibición quedaría calificada al instante de heterosexista. La heterosexualidad, no de manera explícita, sino sutilmente, se percibe como una limitación, como una orientación sexual que se conforma de modo oportunista con las viejas pautas establecidas y evita los riesgos de explorar nuevas posibilidades liberadoras, como una sumisión impasible al orden labidanal impuesto por la superestructura de la dominación social. LGBTI proporcionaba el tono específico de todo el desfile, aunque LGBTI probablemente no abarca mucho más que el 10% de la población, determina el tono de todo el desfile. Todos estaban reunidos bajo la misma bandera. Si limitamos la población a aquellos que de hecho rechazan las dos opciones de la identidad de género estándar y excluimos a los gay y a las lesbianas que todavía se sienten mujeres u hombres, eso nos dejaría más o menos un 1% de la población. Y como no recordar aquí el famoso eslogan de Occupy Wall Street del 99% contra el 1% de ricos privilegiados. En el caso del transgénero, la justicia, no legal, sino ética, está del lado del 1% contra el 99% que se siente a gusto con su identidad sexual. Así que, todos somos queers, aunque unos más que otros. Dicha unidad es por definición ideología en su estado más puro, y de inmediato. Deberíamos formular dos preguntas: ¿cuál es la forma de subjetividad que subyace a esta unidad? ¿Y quién o qué quedó de facto excluido, sin mencionar, ignorado, de este ramillete de centenares de flores que eclosionaron? ¿Quiénes se negaron directamente a participar? Muchos grupos étnicos se negaron a tomar parte en solidaridad con la manifestación que celebró Black Lives Matter de Vancouver contra la inclusión en el desfile del orgullo gay de una carroza de la policía. Muchos canadienses indígenas son miembros de BLM, porque de hecho no participaron. 7. El grupo queer musulmán Salaam y el grupo del sur de Asia Tricone tampoco participaron en el desfile de este año. Salaam afirmó que, por culpa de la reacción racista, necesitamos celebrar nuestra propia marcha. El orgullo gay no quiere saber nada de nosotros. La ciudad no quiere saber nada de nosotros. 8. Estas ausencias indican precisamente dónde están los antagonismos sociales, y deberíamos incluir en este cuadro a aquellos individuos transgénero cuya vida está llena de angustias e incertidumbres sociales y poco tienen que ver con la imagen de jóvenes felices y maquillados que bailaban medio desnudos y se besaban. Por todas estas razones, presenciar el desfile del orgullo gay de Vancouver me dejó un gusto amargo en la boca, y también a mucha gente de las LGBTQ me recordó a muchos desfiles parecidos que presencié en mi juventud en la Yugoslavia comunista, desfiles celebrados en días laborables en los que los distintos colectivos se presentaban para celebrar su unidad en la diversidad, bajo la égida compartida de la ideología imperante, la hermandad y unidad de todas las naciones en la Yugoslavia socialista autogestionada y no alineada.
Incluso el sutil aburrimiento y la jerga burocrática de los comentaristas televisivos de Vancouver, con su predecible tono políticamente correcto, se esmeraban por designar la égida ideológica del desfile con una versión de la compleja fórmula, limpia y me recordó la jerga similar de los comentaristas comunistas, para los que toda ironía estaba prohibida. En cuanto a la forma subyacente de subjetividad, está claro que nos enfrentamos a la versión sexualizada del así llamado sujeto proteico posttradicional. Hoy en día, la forma hegemónica de subjetividad ya no es el sujeto autónomo subordinado a la ley edípica paternal que garantiza su libertad moral, sino el sujeto fluido que se experimenta como alguien que se reinventa y se reconstruye de manera permanente, al tiempo que experimenta felizmente con combinaciones de identidades distintas. La teórica paradigmática de esta nueva forma de subjetividad es Judith Butler, y aunque insiste en su carácter subversivo, resulta fácil demostrar que dicha subjetividad, que rechaza cualquier identidad fija y está obsesionada con una permanente y traviesa reinvención discursiva, encaja perfectamente con la sociedad consumista y mercantilizada contemporánea. Por eso, los ataques obsesivos contra el patriarcado y el orden edípico suenan tan falsos y virulentos, atacan a un enemigo que ya está en plena retirada, reaccionando ante algo nuevo que ya es hegemónico. Resumiendo, el problema con esta idea de una nueva subjetividad fluida no es que sea utópica, sino que ya es predominante, y, sin embargo, hay otro caso de ideología hegemónica que se presenta como subversiva y transgresora del orden existente. La consecuencia que hay que extraer de todo esto es que, naturalmente, no hay que defender un regreso a la autoridad simbólica paterna como la única salida del impasse autodestructor del yo proteico narcisista del capitalismo tardío, sino inventar una nueva idea del sujeto, un sujeto que en realidad no es tan nuevo, porque ya lo tenemos aquí desde la modernidad filosófica, desde el cogito cartesiano y el yo trascendental de Kant. También deberíamos dudar de la categoría clínica del sujeto proteico, posedípico, ¿realmente va más allá de Edipo o sigue basándose en la lógica edípica? Parece pertinente añadir aquí una observación más general sobre el destino de la liberación sexual. Graham Harman cita un perspicuo comentario sobre los años 60, debéis recordar que los años 60 en realidad ocurrieron en los 70, a lo que él comenta, un objeto de algún modo existe, incluso más, en la fase posterior a su apogeo. Fumar marihuana, el amor libre y la violencia interna de los dramáticos años 60 estadounidenses quedaron en cierto modo mejor ejemplificados por la desmesura y el mal gusto de los 79. Sin embargo, si uno se fija más atentamente en el paso de los 60 a los 70, puede ver fácilmente la diferencia clave. En los 60, el espíritu de permisividad, la liberación sexual, la contracultura y las drogas formaban parte de un movimiento de protesta político utópico, mientras que en los 70 ese espíritu estaba privado de su contenido político y plenamente integrado en la cultura y la ideología hegemónicas. Por consiguiente, el coste de ese, incluso más, que significa, integración en la ideología hegemónica, fue un mucho menos, es decir, la despolitización, y aunque sin duda habría que suscitar la cuestión de la limitación del espíritu de los 60 que permitió que esa integración fuera tan fácil, la represión de la dimensión política sigue siendo un rasgo clave de la cultura popular de los 70. Por esta razón, la idea de concebir una identidad transgénero como síntoma, una constelación de significados que circulan alrededor de un centro vacío, en el sentido de Lacan, no resulta de mucha utilidad, o bien, es demasiado general o demasiado estrecha. Por un lado, síntome es, para el Lacan tardío, la fórmula más elemental del goce, que aporta el mínimo de coherencia al edificio la vida anal de todo ser humano. Por otro lado, Lacan lee los textos literarios de Joyce como un síntome, una formación sintética que le permitió evitar la psicosis, es decir, le sirvió como una formación que complementó el nombre del padre ausente, aunque yo no creo que los individuos transgéneros sean psicóticos potenciales que evitaron la psicosis creando un síntome. La grandeza ética de los sujetos transgénero reside precisamente en el hecho de que rechazan la despersonalización y siguen siendo sujetos, asumiendo el impas de la subjetividad de una manera aún más radical que otros sujetos más normalizados. Los sujetos transgénero no sustraen en absoluto su espacio de goce de la intersubjetividad ni buscan el goce en la relación directa con los objetos, sus ansiedades parecen referirse más bien a su posición en el espacio social. Por el contrario, el capitalismo consumista actual lleva a cabo esta sustracción bastante bien, en lugar de tener sexo con las personas, cada vez tenemos más sexo con lo que Lacan llama letosas, objetos parciales creados tecnológicamente, todas las cosas que no existían antes de la intervención científica en lo real. Desde los teléfonos móviles a los juguetes por control remoto, desde el aire acondicionado a los corazones artificiales. Un caso de pseudolucha.
La lucha entre el fundamentalismo y la permisividad alcanzó una nueva cima, o más bien una nueva cima, cuando algunas autoridades municipales francesas prohibieron los burkinis, un bañador que cubre completamente el cuerpo. Se citaron 3 razones: el burkini es una amenaza higiénica para el agua de la playa; 2, es un riesgo para la seguridad, pues puede ocultar armas; 3, es incompatible con la cultura laica francesa. Como reacción a esta amenaza, el primer ministro francés, Manuel Valls, elogió los pechos desnudos de Marianne, el símbolo de la República Francesa, icono de la libertad de la razón, como lo opuesto al burkini. Marianne exhibe un pecho desnudo porque está amamantando al pueblo. No atapada porque es libre. Esto es la República. Resumiendo, las mujeres musulmanas que llevan velo no son libres, de manera que el velo es antifrancés, mientras que los pechos desnudos son un emblema de Francia. El primer ministro francés sugiere que los pechos desnudos representan a Francia mejor que un pañuelo en la cabeza, rezaba un titular. 10. La obscenidad apenas encubierta de esta argumentación no pasó mucho tiempo desapercibida. El atractivo de Marianne con un pecho al aire, recordemos el famoso cuadro de la Croix y la libertad guiando al pueblo, se basa realmente en la percepción de que está amamantando al pueblo. Como era de esperar, los Estados Unidos se sumaron a esta celebración del supuesto potencial emancipador de los pechos desnudos de una forma más organizada y popular. Grupos feministas, en grandes ciudades como San Francisco o Nueva York, organizaron manifestaciones del Go Topless Day, en las que centenares de mujeres caminaban por las calles con los pechos al aire para exigir plena igualdad, es decir, para mostrar su rechazo a otra forma de segregación sexual. Los hombres se pueden pasear sin camiseta y las mujeres no. El Go Topless Day siempre cae en el domingo más cercano al Día de la Igualdad de la Mujer, que es el 26 de agosto. Fue en agosto de 1920 cuando las mujeres obtuvieron el derecho al voto sobre la base de la igualdad de género. En 1971, el Congreso de los Estados Unidos declaró el 26 de agosto, Día de la Igualdad de la Mujer, y quedó reconocido en toda la nación. Cada año se convoca al presidente de Estados Unidos para conmemorar esta fecha. Resulta perfectamente lógico que las manifestaciones, o celebraciones, según la situación legal de tu ciudad, del Go Topless Day quedarán cerca del Día de la Igualdad de la Mujer, puesto que, para las mujeres, el derecho a ir en topless se basa en la igualdad de género, al igual que el derecho al voto. El domingo 28 de agosto, en las ciudades de todo el mundo se invita a la gente a defender el derecho de las mujeres a ir en topless en público. Por favor, contacte con nosotros si desea organizar un evento en su zona para poder incluir su local en nuestro Bookmap, mapa de tetas, de 2016-11. Estos desfiles promueven la igualdad de género y el derecho de la mujer a mostrar sus pechos en público, como si lo segundo fuera una implicación natural de lo primero, y no hace falta decir que si muchas de las manifestantes fueran viejas y gordas, y la exhibición de sus pechos caídos no se atuviera a las normas establecidas de belleza, ello añadiría otra reivindicación a la manifestación: el rechazo de las normas de belleza que convierten a la mujer en objeto. Sin embargo, este movimiento reivindicador del topless debería analizarse como parte de una constelación ideológica específica y no universalizada dentro de un gesto emancipador. Hace un par de años visité algunos campus de los Estados Unidos e impartí charlas junto con la Dollar. El siguiente incidente ocurrió en una cena posterior a nuestras presentaciones. El profesor que presidía el evento de manera informal propuso que todos nosotros, más o menos una docena de personas, nos presentáramos, brevemente declarando nuestro cargo profesional, nuestro campo de trabajo y nuestra orientación sexual. Nuestros colegas estadounidenses lo hicieron como la cosa más normal y evidente del mundo, mientras que Dollar y yo simplemente nos saltamos el último punto. Sentí la tentación de proponer que añadiéramos otras características a nuestra presentación: cuánto ganaba cada uno al año y cuánta riqueza poseía cada uno. Estoy seguro de que nuestros amigos estadounidenses encontrarían esto último mucho más intrusivo que la cuestión de la orientación sexual. Dollar, en su maravilloso comentario a este incidente, recuerda otra experiencia. Hace unos años, unos amigos americanos habían venido a visitar Eslovenia en verano, y los llevé a una playa de la costa del Adriático. Era una playa pública llena de gente, y mis amigos se quedaron bastante perplejos al ver que la mayor parte de las mujeres se quitaban la parte de arriba del bañador, como suele hacerse en esa parte del mundo, y se paseaban con los pechos desnudos sin que nadie le diera la menor importancia. Mis amigos dijeron que eso nunca ocurriría en una playa pública de los Estados Unidos. No he estado en ninguna, así que me fío de su palabra. Se les veía bastante incómodos, a pesar de sus convicciones liberales izquierdistas, ante algo que para ellos suponía la frontera entre una deliberada exhibición pública y una provocación sexual, como un ejemplo de la falta de pudor y discreción típicas de Europa. Fue casi como invocar una caricatura fantasma del puritanismo en mitad de esta época de permisividad. Aquello dio lugar a algunas reflexiones acerca de la cuestión del prójimo, esa extraña criatura cercana a nosotros.
quien supuestamente tenemos que amar, pero que nos provoca incomodidad y vergüenza en cuanto se acerca demasiado, en cuanto se entromete en nuestro espacio privado cruzando el límite de la discreción, exhibiéndonos, por así decir, al exhibirse a sí mismo, al exhibir su intimidad intrusiva, que ahora no se puede mantener a una distancia apropiada. 12. Por cierto, más o menos en la última década el número de mujeres en topless en las playas del mundo ha disminuido de manera considerable, y ahora es un fenómeno poco frecuente. No obstante, sería un error leer este cambio como un signo de retroceso conservador. Lejos de oponerse o ser incompatibles, los dos rasgos, declarar tu orientación sexual y mantener el cuerpo cubierto, se complementan dentro del universo del puritanismo estadounidense, que, como podemos ver, está vivito y coleando. Es decir, para explicar esas paradojas hay que tener en cuenta que la mismísima indiscreción, la sorprendente apertura, puede funcionar como una herramienta de discreción, de retraimiento. Nos encontramos, así, en medio de otra pseudolucha, burkini o pechos desnudos, una lección que debería estar definitivamente despolitizada, entrar completamente en el dominio de la preferencia personal. Es decir, a pesar del potencial emancipador de la lucha por las libertades sexuales, uno debería mostrarse suspicaz cuando lo personal se declara político de manera equivocada, cuando exteriorizar directamente la preferencia íntima se convierte en el acto político definitivo. La política auténtica nunca tiene que ver con afirmar en público lo que uno es en la intimidad de sus deseos y fantasías. En otras palabras, el movimiento Gotopless es algo parecido al programa de las Kardashian en la política progresista. Las Kardashian llevaron la idea de la fama al campo de la autorreferencia. Se trata, en esencia, de personas completamente normales que son famosas por ser famosas. A pesar de que su programa de televisión a veces toca un tema político candente en potencia, como ocurrió con su visita a Cuba, sus comentarios se reducen a tópicos de puro sentido común, como saludar con la mano a un niño que pasa y gritarle, «Hola, Cuba», o comentar que en Cuba la gente sabe desconectar y disfrutar de una vida pacífica, mientras que en los Estados Unidos constantemente intenta conseguir una meta. Sin embargo, deberíamos ir con un poco de cuidado al hablar de Kim Kardashian. Después de que la atacaran y le robaran las joyas en un elegante hotel de París, el famoso diseñador Karl Lagerfeld la criticó por ser demasiado ostentosa con su dinero. En parte la culpó del atraco, dijo que era demasiado pública. Hay que tener en cuenta la época en que vivimos. No puedes ir por ahí exhibiendo tu riqueza y luego sorprenderte de que algunos quieran compartirla. Si eres tan famosa y enseñas tus joyas en la red, ve a hoteles en los que nadie pueda acercarse a tu habitación. Aunque considero que Kim Kardashian es una figura pública de un embarazoso mal gusto, el comentario de Lagerfeld me parece desagradable, pues básicamente le está reprochando que se mezcle con la gente vulgar, que no se mantenga aislada de ellos. Pero si existe un rasgo que redime a Kim, es precisamente su manera de mezclarse con su público. Resulta demasiado fácil burlarse de la pobre Kim, es tan vulgar, su espontaneidad es tan falsa, no es solo ella misma, lo que realmente es, sino que juega a ser ella, una imagen ideal de sí misma. Resulta demasiado fácil señalar que su fama carece de sustancia, cuando en realidad lo único que hace es acentuar un rasgo que comparte con todas las personas famosas de nuestra sociedad de consumo. Consideremos a alguien que podría parecer lo opuesto de Kim, Angelina Jolie. Mientras que todo el mundo se burla de Kim, a Jolie la reciben con respeto. Grandes figuras políticas, y en 2017 incluso dio clases en la prestigiosa London School of Economics, como profesora visitante de un curso de posgrado titulado Mujeres, Paz y Seguridad. En todo caso, Jolie me parece un personaje más problemático, aunque tanto ella como Kim participan en la cultura de los famosos, Jolie quiere nadar y guardar la ropa. Explota totalmente la cultura de los famosos y al mismo tiempo intenta ocultar ese hecho actuando como representante de causas más elevadas. La verdadera obscenidad no es la desvergonzada exhibición pública de Kim, sino que Jolie se presente como una auténtica figura ético-política. Burlarse de Kim nos obliga a olvidar que la estupidez proyectada en ella es nuestra sustancia compartida. Pero, ¿qué es la obscenidad de la pobre Kim comparada con la obscenidad que permea a las grandes celebridades humanitarias? ¿Y si el hecho de despreciar a Kim fuera una parte inmanente de su celebridad? ¿Y si el consumidor ideal de su programa y las noticias sobre ella no fuera un cándido que cree en su personaje, sino un consumidor consciente que sabe perfectamente lo vulgar que es, que se traga obviamente las noticias sobre ella mientras disfruta de la sensación de superioridad que le otorga ese conocimiento? Diferencia sexual, jerarquía o antagonismo. La opresiva atmósfera religiosa de los países musulmanes es un hecho que hay que abordar, pero ¿cómo? En los medios de comunicación palestinos se libra una lucha ignorada en Occidente. En el centro hay dos personajes, Mohammed Asaf y Tamer Nafar.
Asaf es un cantante pop de Gaza, muy popular no solo entre los palestinos, sino en todos los países árabes e incluso en algunas partes de Europa, y está apoyado por Hamas en Gaza y por la autoridad palestina, que lo nombró embajador cultural de Palestina. Canta con una hermosa voz tiernas palabras y canciones patrióticas con arreglos de estilo popular. Políticamente es una figura unificadora que está por encima de las divisiones políticas, excepto en su apoyo a la libertad de los palestinos. En marzo de 2016 Asaf declaró en una entrevista que, para mantenerse fiel a la tradición, no permitiría que su hermana cantara en público. Tamer Nafar, el rapero palestino que es el protagonista y co-guionista de la película de Woody Allen y Yanxian 48, respondió Asaf en esta conmovedora carta abierta. Si cualquier otro artista pop dijera, según nuestra tradición, a las mujeres no se les permite cantar, y como en el plano personal respeto esas tradiciones, no puedo permitir que mi hermana cante, protestaría y lo insultaría, pero puesto que se trata de Asaf, nuestra Cenicienta de Gaza, seguiré condenándolo, pero el insultado seré sobre todo yo. Al igual que los palestinos que se unieron por primera vez en las calles de Gaza, Cisjordania, los miembros de la diáspora, de la generación del 48, o los que viven en los campos de refugiados para apoyar a Mohamed Asaf, le pedimos a Asaf que se una a nosotros en las mismas calles para animar a esa chica de Yemen, Gaza, Marruecos, Jordania y la ciudad de LYD, a esa chica que sueña con cantar, bailar y salir en Arab Aidal. Como palestinos, tenemos que combatir el apartheid israelí y el apartheid de género. Mi sueño es manifestarme de la mano de una mujer contra cualquier muro de separación. No es razonable caminar separados y pedir unidad al mismo tiempo. ¿Quieres hablar de tradiciones? Mi experiencia personal es que yo antes era un chaval furioso que se paseaba por los guetos de la YD. No me calmaba a no ser que mi madre me cantara una canción de Fairuz. Esa es la tradición que quiero respetar. Así que, mis queridas hermanas árabes, Jogua, cantad todo lo fuerte que podáis, rompe las fronteras para que podamos calmarnos. Libertad para todos o libertad para nadie. 13. Yanxian 48 aborda la difícil situación de los jóvenes, palestinos israelíes, palestinos que descienden de las familias que permanecieron en Israel después de la guerra de 1948, cuya vida cotidiana implica una lucha continua en dos frentes, contra la opresión estatal de Israel y contra las presiones fundamentalistas de su propia comunidad. En sus canciones, Nafar se burla de la tradición de los crímenes de honor de las chicas de las familias palestinas, por lo cual ha recibido ataques de izquierdistas políticamente correctos occidentales. Durante una reciente visita a los Estados Unidos le ocurrió algo extraño. Después de interpretar su canción contra los crímenes de honor en el campus de la Universidad de Columbia de Nueva York, algunos estudiantes antisionistas le atacaron por abordar el tema. Su reproche era que, al cantarla, respalda la idea sionista de que los palestinos son unos bárbaros primitivos, añadiendo que, si realmente existe algún crimen de honor, el responsable es Israel, porque la ocupación mantiene a los palestinos en condiciones primitivas e impide su modernización. He aquí la digna réplica de Nafar: cuando me criticáis, criticáis en inglés a mi propia comunidad para impresionar a vuestros profesores radicales. Yo canto en árabe para proteger a las mujeres de mi barrio. Lo que pretende señalar Nafar es que los palestinos no necesitan la ayuda condescendiente de los liberales occidentales, y necesitan aún menos que se silencien los crímenes de honor, algo que forma parte del respeto de los izquierdistas occidentales por el modo de vida palestino. Estos dos aspectos, la imposición de valores occidentales como derechos humanos universales, y el respeto a las culturas distintas independientemente de los horrores que puedan formar parte de estas culturas, son las dos caras del mismo engaño ideológico. Se ha escrito mucho acerca de cómo se tergiversa la universalidad de los derechos humanos universales, de que en secreto se da preferencia a los valores y normas culturales occidentales, la prioridad del individuo sobre su comunidad, etc. Pero a esta idea deberíamos añadir que la defensa anticolonialista multiculturalista de los modos de vida también es falsa, encubre los antagonismos que hay dentro de cada uno de estos modos de vida concretos, justificando actos de brutalidad, sexismo y racismo como expresiones de una cultura particular que no tenemos derecho a juzgar mediante los valores occidentales extranjeros. La polémica entre Asaf y Nafar forma parte de una gran lucha por la diferencia sexual, pero da un nuevo giro al viejo lema de 1968, lo sexual es político. Los efectos destructores de esta lucha se pueden ver en todo el mundo. El destino de Tawapiscat, una remota comunidad aborigen del norte de Ontario, que despertó la atención de los medios de comunicación a principios de 2016, ejemplifica la manera en que los aborígenes canadienses siguen siendo una nación rota incapaz de encontrar la mínima estabilidad de un patrón de vida. Desde otoño se han contado más de 100 intentos de suicidio en Atahuapiscat, cuya población es tan solo de 2.000 personas. La persona más joven que intentó suicidarse tenía 11 años,
y la mayor 71. Después de que 11 personas intentaran quitarse la vida un sábado por la noche, los agotados líderes declararon el estado de emergencia. El lunes, mientras el gobierno se apresuraba a enviar consejeros de crisis a la comunidad, 20 personas, entre ellas un niño de 9 años, fueron llevadas al hospital después de que alguien las oyera llegar a un pacto de suicidio. Estamos lanzando un grito de ayuda, dijo el jefe Tawapiscat Bruce Ises. Casi cada noche hay un intento de suicidio. Al buscar las razones de este terrible porcentaje de suicidios, deberíamos ir más allá de lo obvio: casas superpobladas llenas de moho, consumo de drogas y alcoholismo, etc. La principal de las razones sistémicas es el devastador legado del sistema escolar de internado, que interrumpió la continuidad entre generaciones. Durante décadas, más de 150.000 niños aborígenes fueron arrancados de su pueblo para asimilarlos por la fuerza a la sociedad canadiense. Las escuelas, donde abundaban los abusos, tenían el objetivo de matar al indio que hay en el niño, tal como lo comentaba una reciente comisión de la verdad. Miles de niños murieron en estas escuelas. La ausencia de normas alimenticias en las escuelas sumió a muchos en la malnutrición y los hizo vulnerables a enfermedades como la viruela, las paperas y la tuberculosis, y centenares de ellos fueron enterrados apresuradamente en tumbas sin ninguna señal junto a las instituciones. En casi un tercio de estas muertes, ni el gobierno ni las escuelas registraron siquiera los nombres de los estudiantes fallecidos. 14. Deberíamos observar aquí lo extendida que estaba la explotación sexual en los internados. Para millones de personas de todo el mundo, un infierno parecido constituye la realidad de lo que los sociólogos denominan el proceso de modernización, de disolución de los lazos familiares tradicionales. Lo que obtienen es simplemente el aspecto destructivo, que son incapaces de trascender en una individualidad postradicional. Hace poco Jacqueline Rose expresó algo fundamental al abordar la cuestión: que se hable tanto de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación dominantes, ¿es indicio de que hay más violencia en la vida real, o solo de que esta violencia se ha hecho más visible debido a que, gracias a la creciente conciencia feminista, aplicamos unos criterios éticos más elevados, que consideran violencia lo que antes se veía como parte del estado normal de las cosas? Rose señala que esta mayor visibilidad es profundamente ambigua, indica que la conciencia feminista ha penetrado en la cultura general, pero también neutraliza el impacto de la violencia contra las mujeres, pues la convierte en algo tolerable y estandarizado. La vemos por todas partes, protestamos contra ella, y la vida sigue. El estilo Boko Haram no es una solución a este impasse, pues no representa un retorno real a la vida comunitaria tradicional, sino que simplemente contrarresta la destrucción con la identificación con un grupo incluso más totalitario y autodestructor. Boko Haram simplemente lleva al extremo la lógica de la diferencia sexual normativa. Por cierto, lo que señala Lacan es que la verdadera amenaza no es la perversión polimorfa, que desestabiliza, e incluso a veces ignora, la diferencia sexual, sino esta misma diferencia en su dimensión antagonista. La idea de diferencia sexual que prescribe un papel específico a cada uno de los dos sexos impone por tanto una norma simbólica destinada a garantizar las relaciones sexuales, a proporcionar las coordenadas del sexo normal. Un caso ejemplar de dicho mal uso de la diferencia sexual lo proporciona Sweet en su artículo Las lesbianas Butch y el HEPKK, 15. Según el psicoanálisis, todas las relaciones son sexuales. Pero esto no significa que todas las relaciones en la vida cotidiana huelan a sexualidad. Por el contrario, esto significa que en cada relación, ya sea política, social o económica, los agentes ocupan una posición sexual que es la de un hombre o la de una mujer. De hecho, aun cuando el tipo de relación no sea convencional, sino inhabitual para la mayoría de la población, la regla sigue siendo válida. Es exactamente por esta razón por la que incluso en las relaciones queer, igual que en las relaciones heterosexuales, se sigue representando el papel de macho, amo, dominante, y hembra, sirviente, sumisa. De otro modo, la relación es imposible. Por ejemplo, en el caso de las lesbianas, hay dos tipos fundamentales de lesbianas: butch, papel masculino, y femme, papel femenino. Cuando observamos a las lesbianas butch, parece imposible distinguirlas de los varones. Su lenguaje corporal, la forma de sentarse, de caminar, los gestos, la mímica, la ropa, incluso los tatuajes, es de macho. Parecen muy valientes y buenas. 16. Son mucho más agresivas y el tipo, cuando pego, tumbo, que un hombre medio. Si te ensarzas en una pelea con una butch probablemente enseguida echarás a correr.
Esta imagen de macho también la representan en su relación con sus parejas. Algunas son muy dominantes y les piden a su pareja que se comporte de manera muy sumisa. Así que cuando observas este tipo de relación presencias el mismo goce fálico que el de un hombre que disfruta con la sumisión, 17, de su pareja. Pero en realidad la situación es exactamente la contraria. Naturalmente, la Uch no ocupa una posición de hombría fálica. La máscara de macho varón, testimonio de su castración simbólica, que lleva en la vida cotidiana no le permite extraer de ella ningún goce fálico. Es más bien el goce del gran otro lo que define su hombría de macho. Por ello una lesbiana Uch siente la apremiante obligación de utilizar alguna herramienta artificial como sustitutivo del órgano real natural del que carece, y también por ello renuncia a su propio placer a fin de poseer realmente a su pareja como haría un hombre. Este tipo de placer que se obtiene al renunciar a tu propio placer físico, el placer que se obtiene al esforzarse en proporcionar placer al otro, se corresponde con el goce femenino. Detrás de su aspecto de macho, la Uch no es más que la chica buena, obediente de siempre. Sin embargo, esta situación, de la que son inconscientemente conscientes, no las molesta siempre y cuando a ojos del otro tengan aspecto de macho, siempre y cuando puedan seguir ocultando a la buena chica que llevan dentro. Tanto los miembros del HDP y PPK parecen bachis que actúan como un macho, desafiando al Estado y a la mayoría de la gente mediante el uso de armas externas que parecen un consolador. Detrás de esa máscara hay una mujer que es una buena chica. Hay un patético criado detrás de aquellos que trabajan para el goce del gran otro, del laicismo, de Israel, del kemalismo, que les hace, por tanto, soportar el dolor de disimular a la fe encastrada y sumisa que llevan dentro, de dejar atrás su feminidad de buena chica. He aquí la respuesta, la misma que en el caso de la lesbiana Uch, soportan el dolor a fin de que el gran otro las vea y les dé su aprobación en su papel de amo desobediente, izquierdista y matón, laico. Y eso es todo. 18. Este breve artículo, que apareció en un periódico popular turco, una pesadilla teórica y política, representa un flagrante mal uso del psicoanálisis lacaniano. Propone la diferencia sexual en el sentido tradicional, amo y criado, activo y pasivo, como marco para definir quién ejerce de manera específica la virilidad y la feminidad, y a continuación lo universaliza como modelo para todas las relaciones humanas, políticas, sociales o económicas, incluso cuando una relación sexual no es la habitual, como en el caso de las lesbianas, tiene que haber la posición masculina dominante y la posición femenina sumisa, butch y fem. Este marco se supone que funciona como una especie de a priori formal, una condición de posibilidad, para cualquier relación, de otro modo, la relación es imposible. Pero lo que señala Lacan es precisamente eso, a saber, que la relación sexual es un imposible, y len y paz de rap por sexual. Cualquier otra relación interhumana, no directamente sexual, puede sexualizarse precisamente porque la relación sexual no existe, la sexualidad afecta a otros dominios no a causa de su tremenda fuerza, sino a causa de su debilidad. Para Lacan, la relación sexual no existe, significa, entre otras cosas, que ninguna oposición simbólica, como activo barra diagonal pasivo, amo barra diagonal criado, etc., puede determinar de manera adecuada la diferencia sexual. Las cosas adquieren incluso un sesgo peor, la relación lesbiana se explica en términos de la oposición entre el órgano sexual, natural real, el pene, y un consolador externo artificial. Las lesbianas butch carecen de pene real, de manera que utilizan el consolador artificial para impresionar a la figura del gran otro, su ego ideal, con su masculinidad. Deberíamos observar también la dimensión política del texto de T, escrito para apoyar la política oficial del gobierno turco, que tacha a la oposición kurda de terrorista, pretende desacreditar uno de los aspectos más importantes de la lucha kurda en Siria, la de las mujeres combatientes que resultaron ser más eficaces contra el ISIS. Deberíamos observar también el giro que ha dado hacia el feminismo Kalan, el líder encarcelado del PKK. La idea es que las mujeres combatientes son como lesbianas butch, fingen su masculinidad exhibiendo sus consoladores, armas masculinas, a fin de impresionar a la figura de su gran otro sionista laico, es decir, antiturco. Surge aquí un ligero problema. Para Lacan, el falo, que define la masculinidad, no es el pene, sino un significante, el significante de la castración, que significa precisamente un suplemento externo, estructurado como un consolador, parafraseando la famosa fórmula de Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Así que la situación descrita por T como una desviación lesbiana para Lacan resulta normal, lo que define la masculinidad de un hombre no es que posea un pene, sino la manera en que se relaciona con algún significante fálico externo en el que se basa su autoridad, y lo hace para que lo vea alguna figura del gran otro, que es quien le confiere su autoridad. Por consiguiente, estaría dispuesto a decir que Erdogan es también un butch,
un tipo débil que exhibe su consolador a fin de impresionar al gran otro, Turquía, el Islam. Las encrucijadas del transgénero. En el seminario sobre la carta robada, Lacan, corrigiendo a Saussure, ilustra la relación entre significante y significado haciendo hincapié en el carácter diferencial del significante. Presenta la imagen de una pareja con significado, hombres y mujeres, y, bajo cada uno de los dos términos, una barra y una imagen idéntica de la puerta de un retrete, con la intención de señalar que la diferencia sexual no es una cuestión natural, biológica, sino una cuestión de significante, el significado es el mismo. Lacan comenta. Donde se ve que, sin extender demasiado el alcance del significante interesado en la experiencia, o sea, redoblando únicamente la especie nominal solo por la justaposición de dos términos cuyo sentido complementario parece tener que consolidarse por ella, se produce la sorpresa de una precipitación del sentido inesperada, en la imagen de las dos puertas gemelas que simbolizan, con el lugar privado que se ofrece al hombre occidental para satisfacer sus necesidades naturales fuera de su casa, el imperativo que parece compartir con la gran mayoría de las comunidades primitivas y que somete su vida pública a las leyes de la segregación urinaria. 19. La idea de diferencia sexual que prescribe a cada uno de los dos sexos un papel específico impone por tanto una norma simbólica que se extiende al dominio de la segregación urinaria. La ironía es que las puertas de los retretes segregados son hoy en día el centro de una gran lucha legal ideológica, sobre todo en los Estados Unidos. El 29 de marzo de 2016, un grupo de 80 ejecutivos de empresas radicadas sobre todo en Silicon Valley, encabezados por el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, firmaron una carta dirigida al gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, denunciando una ley que prohibía a las personas transgenéricas utilizar las instalaciones públicas del sexo opuesto. Nos decepciona su decisión de convertir en ley esta legislación discriminadora, decía la carta. La comunidad empresarial, en general, ha comunicado repetidamente a los legisladores de todos los niveles que dichas leyes son malas para nuestros empleados y para el negocio. Según la ley, una persona puede utilizar instalaciones públicas segregadas, como cuartos de baño y duchas, según su sexo biológico, no su identidad genérica. Una persona transgenérica tendría que cambiar legalmente su sexo en un certificado de nacimiento para utilizar las instalaciones de su género preferido. Está clara, por tanto, la postura del gran capital. Tim Cook puede preocuparse tranquilamente de los centenares de miles de trabajadores de Foxconn que en China montan productos Apple en condiciones de esclavitud, pero lleva a cabo este gran gesto de solidaridad con los desfavorecidos, exigiendo la abolición de la segregación de género. Como suele ser el caso, las grandes empresas suelen mantenerse orgullosamente unidas bajo el sello de lo políticamente correcto. ¿Qué es el transgenerismo? Se da cuando un individuo percibe un desacuerdo entre su sexo biológico y el género correspondiente, masculino o femenino, que le ha asignado la sociedad al nacer, y su identidad subjetiva. Como tal, no se refiere tan solo a hombres que sienten y actúan como mujeres, y viceversa, sino a una compleja estructura de posiciones adicionales, género no binario, bigénero, trigénero, pangénero, género fluido, hasta la género. La idea básica de las relaciones sociales que sostiene el transgenerismo es el así llamado posgenerismo, un movimiento social, cultural y político cuyos partidarios defienden una abolición voluntaria del género posible gracias al reciente progreso científico en la biotecnología y las tecnologías reproductivas. La propuesta no solo se refiere a la posibilidad científica, sino que también posee una base ética. La premisa del posgenerismo es que las consecuencias sociales, emocionales y cognitivas de los roles de género fijo son un obstáculo para la plena emancipación humana. Una sociedad en la que se elimina la reproducción mediante el sexo, o en la que son posibles otras versiones, una mujer también puede ser el padre de su hijo, etc., abrirá nuevas e insólitas posibilidades de libertad, de experimentación social y emocional. Eliminará la distinción que sustenta todas las jerarquías y explotaciones sociales posteriores. Se puede argumentar que el posgenerismo es la verdad del transgenerismo. La fluidificación universal de las identidades sexuales alcanza su apogeo de manera inevitable en la cancelación del sexo como tal. Esta ambigüedad caracteriza la conjunción de sexualidad y libertad a lo largo del siglo XX, a medida que los intentos de liberar la sexualidad se vuelven más radicales, se acercan más a su autosuperación y se convierten en intentos de llevar a cabo una liberación desde la sexualidad.
Sí, parte del programa revolucionario del siglo XX para crear una relación social radicalmente nueva y un hombre nuevo fue la liberación de la sexualidad. Esta aspiración quedó marcada por una ambigüedad fundamental: ¿es la sexualidad lo que hay que liberar, arrancándole sus prejuicios morales y prohibiciones legales a fin de que los impulsos tengan una expresión más abierta y fluida, o es la humanidad lo que hay que liberar de la sexualidad, arrancándola de sus oscuras dependencias y constricciones tiránicas? La revolución traerá un florecimiento de la energía a la vida anal, o, al ver que se trata de una peligrosa distracción a la ardua tarea de construir un nuevo mundo, exigirá su supresión. En una palabra, la sexualidad es el objeto de la emancipación o su obstáculo. 20. La oscilación entre estos extremos es claramente perceptible en la primera década posterior a la Revolución de Octubre, cuando a los llamamientos feministas a la liberación de la sexualidad pronto se sumaron los llamamientos gnóstico-cosmológicos a la existencia de un hombre nuevo que dejara atrás la sexualidad en cuanto que arma burguesa definitiva. Lo primero que hay que observar aquí es que el transgenerismo va unido a la tendencia general de la actual ideología izquierdista liberal imperante de rechazar cualquier pertenencia concreta y celebrar la fluidificación de cualquier identidad. Pensadores como Frédéric Lordin, teórico social francés y figura pública, demostró recientemente la inconsistencia de los intelectuales antinacionalistas, cosmopolitas, que defienden una liberación de la pertenencia, in extremis, tienden a rechazar cualquier búsqueda de las raíces y cualquier adscripción a una identidad cultural o étnica concretas como una postura protofascista. Lordin contrasta este autoproclamado desarraigo con la aterradora realidad de los refugiados y los inmigrantes ilegales que, privados de sus derechos básicos, buscan desesperadamente algún tipo de pertenencia, como por ejemplo una nueva ciudadanía. Lordin está aquí bastante acertado. Resulta fácil observar que las élites intelectuales, cosmopolitas, despreciando a la gente que se aferra a sus raíces, pertenecen a su propio círculo exclusivo de élites desarraigadas, con lo que su desarraigo cosmopolita indica en realidad una profunda y poderosa pertenencia. Por eso resultó una absoluta obscenidad proponer una equivalencia entre las élites nómadas, que recorren el mundo en avión, y los refugiados que buscan desesperadamente un lugar seguro en el que poder arraigarse. Se trata de la misma obscenidad que la que compara a una mujer de clase alta occidental que sigue una dieta con una refugiada muerta de hambre. Esta paradoja apropiadamente hegeliana la encontramos a lo largo de la historia. Dentro de cada comunidad, nación, concreta, la clase universal actual de directores ejecutivos y élites universitarias surge como un grupo aislado de la mayoría gracias a su estilo de vida. Un profesor de humanidades de Nueva York tiene mucho más en común con un profesor de humanidades de París o incluso de Seúl que con un trabajador que vive en Staten Island. La clase de persona actual que recorre todas las naciones, directores ejecutivos, intelectuales, es al mismo tiempo, dentro de cada nación, un grupo extremadamente separado de todos los demás por su estilo de vida. Se trata de una universalidad que divide una identidad concreta desde dentro. Además, nos encontramos aquí con una vieja paradoja: cuanto más marginal y excluido está uno, más se le permite afirmar su identidad étnica y un modo de vida exclusivo. Así es como se estructura el paisaje políticamente correcto. A la gente que vive lejos del mundo occidental se le permite afirmar plenamente su identidad étnica particular sin tacharlos de identitarios racistas esencialistas, americanos nativos, negros. Cuanto más nos acercamos al archiconocido varón heterosexual blanco, más problemática es esta afirmación. Los asiáticos están bien, los italianos y los irlandeses quizá, con los alemanes y los escandinavos la cosa ya es problemática. No obstante, prohibir la afirmación de la identidad particular del hombre blanco, como modelo de opresión de los demás, aunque se presenta como admisión de su culpa, le confiere sin embargo una posición central. Esta misma prohibición lo convierte en el medio neutral universal, el lugar desde el cual podemos acceder a la verdad de la opresión de los demás. El desequilibrio actúa también en la dirección opuesta. Los países europeos empobrecidos esperan que el desarrollo de Europa occidental soporte toda la carga de la apertura multicultural, mientras ellos pueden permitirse el patriotismo. Aunque afirmar la identidad de una minoría marginal y oprimida no es naturalmente lo mismo que afirmar la identidad de una nación blanca privilegiada, no deberíamos perder de vista la identidad formal entre las dos. La derecha nacionalista simplemente se ha apropiado de la política identitaria. Dicen: las verdaderas víctimas no sois vosotros, gay, negros, sino nosotros somos la minoría, y nadie se ocupa de nosotros. 21. Por cierto, algo parecido ha ocurrido con el movimiento antiaborto, que también se presenta como la expansión simple y lógica de la lucha antirracista. Primero la lucha fue para incluir a los negros y otras razas en el grupo de aquellos que son plenamente humanos, y ahora queremos extender esta lucha a los que todavía no han nacido. Y resulta fácil detectar una tensión parecida en el transgenerismo. Los sujetos transgénero parecen transgresores, desafían todas las
prohibiciones y se comportan simultáneamente de manera hipersensible, se sienten oprimidos por una elección forzada, porque debería decidir si soy un hombre o una mujer, necesitan un lugar en el que puedan reconocerse plenamente. Si con tanto orgullo insisten en su trans, más allá de toda clasificación, ¿por qué esa exigencia tan urgente por encontrar su lugar? Porque, cuando se encuentran delante de los retretes con género, no actúan con heroica indiferencia. Soy una persona transgénero, un poco de esto y un poco de lo otro, porque tengo que elegir qué puerta quiero. Además, ¿acaso los heterosexuales, normales, no se enfrentan a un problema parecido? ¿No les resulta a menudo difícil reconocerse en las identidades sexuales prescritas? Incluso podríamos decir que el hombre, o la mujer, no es una identidad definida, sino una manera de evitar la identidad. Y podemos decir con toda seguridad que acaban surgiendo nuevas exigencias antidiscriminatorias, ¿por qué no matrimonios entre múltiples personas? ¿Qué justifica la limitación a la forma binaria del matrimonio? ¿Por qué no incluso matrimonios con animales? Después de todo, ya conocemos la pureza de las emociones animales. Esta encrucijada clasificatoria se ve claramente en la necesidad de expandir la fórmula LGBT, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, básica se convierte en tía, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, indeterminado, intersexual, asexual, o incluso el TIA, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, indeterminado, intersexual, asexual, aliados, pansexual, 22. Para resolver el problema, simplemente se añade un signo y, que sirve para incluir a todos los grupos asociados con la comunidad LGBT, como en LGBTI. La respuesta apropiadamente dialéctica es, sí, en la serie siempre hay un elemento excepcional que claramente no pertenece a ella, y que por tanto da lugar al I. Pueden ser, aliados, individuos, honestos, no LGBT, asexuales, que niegan todo el campo de la sexualidad, o, indeterminados, incapaces de adoptar una posición determinada. Especialmente sospechosa resulta la categoría de aliados, porque los heterosexuales que sienten simpatía por la gente transgénero deben contar con una categoría especial de identidad sexual. ¿Acaso su simpatía no es una prueba de su moralidad, que nada tiene que ver con la sexualidad? La normativa oculta del transgenerismo se percibe aquí claramente, la heterosexualidad se concibe sigilosamente como inferior a la postura transgénero, como algo vinculado de manera inmanente a la opresión, así que los aliados son enemigos honestos, casi en el mismo sentido en que a los historiadores del nazismo les gusta descubrir algún nazi honesto, un nazi que admite la naturaleza criminal del nazismo. Por consiguiente, este impasse solo tiene una solución, la que encontramos en el campo de la eliminación de residuos, el del cubo de la basura. Hoy en día los cubos de basura están cada vez más diferenciados, hay contenedores para papel, vidrio, latas, cartón, plástico, etc. Ya aquí las cosas se complican, si tengo que deshacerme de una bolsa de plástico o de un cuaderno que tiene una diminuta tira de plástico, ¿dónde debo echarlo? ¿Al papel o al plástico? No es de extrañar que a menudo encontremos en los contenedores instrucciones detalladas debajo de la designación general, papel, libros, periódicos, etc., pero no libros de tapa dura ni libros con cubierta plastificada, etc. En tales casos deshacerse correctamente de la basura me llevaría una hora o más de lectura y análisis detallados. Para facilitar las cosas, también tenemos un contenedor suplementario para residuos, donde arrojamos todo lo que no satisface los criterios específicos de los demás contenedores, como si, aparte del contenedor para el papel, el plástico, etc., hubiera también basura propiamente dicha, basura universal. ¿No deberíamos hacer lo mismo con los retretes? Puesto que ninguna clasificación puede satisfacer todas las identidades, ¿no deberíamos añadir a los dos géneros habituales, hombres y mujeres, una puerta para un género general? ¿No es esta la única manera de inscribir en un orden de diferencia simbólica su antagonismo constitutivo? Lacan señaló que la fórmula de la relación sexual como imposible barra diagonal reales y A, es decir, los dos sexos más, el hueso en la garganta, que impide su traducción a la diferencia simbólica. Este tercer elemento no representa lo que está excluido del dominio de la diferencia, sino que representa los regalos de la diferencia como tal. La razón del fracaso de toda clasificación que intenta ser exhaustiva no es la riqueza empírica que desafía la clasificación, sino, por el contrario, la persistencia de la diferencia sexual como real, como imposible, desafiando toda categorización, y al mismo tiempo inevitable. La multiplicidad de posiciones de género, masculino, femenino, gay, lesbiano, bigénero, transgénero, etc., circula alrededor de un antagonismo que siempre lo elude. Los gays son hombres, las lesbianas son mujeres,
los transexuales imponen un paso de uno a otro, el travestismo combina los dos, el bigénero flota entre ambos, allí donde miremos, los dos asoman debajo. Esto nos devuelve a lo que podríamos denominar la escena primigenia de la ansiedad que define el transgenerismo. Estoy delante en los retretes bigenéricos habituales, hombres y mujeres, y estoy sumido en la ansiedad, no me reconozco en ninguno de los dos. De nuevo. Pregunto, ¿no tienen un problema parecido los heterosexuales, normales? ¿No les parece a menudo difícil reconocerse en identidades sexuales prescritas? ¿Qué hombre no se ha visto atrapado en una duda momentánea? ¿De verdad tengo derecho a entrar en el de hombres? ¿De verdad soy un hombre? Ahora podemos ver claramente que la ansiedad al enfrentarse a la elección de hombres o mujeres en realidad equivale a la ansiedad de la castración, simbólica. Cualquier elección que haga, me hará perder algo, y ese algo no es lo que tiene el otro sexo, los dos sexos juntos no forman una totalidad, puesto que algo se pierde de manera irrecuperable por la mismísima división de sexos. Incluso podemos decir que, al llevar a cabo la elección, asumo la pérdida de lo que el otro sexo no tiene, es decir, tengo que renunciar a la ilusión de que el otro tiene esa X que llenará mi carencia. Y podemos suponer perfectamente que el transgenerismo es, en definitiva, precisamente el intento de evitar la ansiedad de la castración, se crea un espacio plano, en el que las múltiples elecciones que hago no llevan la impronta de la castración, o, tal como lo expresa Alenka Supani. Uno generalmente se muestra tímido al afirmar la existencia de dos géneros, pero cuando pasa a la multitud esta distinción desaparece, y su existencia queda firmemente asentada. Si la diferencia sexual se considera en términos de género, es, al menos en principio, compatible con mecanismos de su completa ontologización. 23. Ahí reside el meollo del asunto, aunque la tendencia LGBT acierta al deconstruir la oposición sexual normativa habitual, al desontologizarla, al reconocerla en una construcción histórica contingente llena de tensiones e incoherencias, reduce esta tensión al hecho de que la pluralidad de las actitudes sexuales se ve obligatoriamente reducida a la camisa de fuerza normativa de la oposición binaria de masculino y femenino, con la idea de que, si nos libramos de esta camisa de fuerza, conseguiremos una multiplicidad plenamente floreciente de actitudes sexuales, LGBT, etc., cada una de ellas con plena consistencia ontológica. En cuanto nos libramos de la camisa de fuerza binaria, me puedo reconocer plenamente como gay, bisexual o lo que sea. Desde el punto de vista lacaniano, sin embargo, esta tensión antagonista es irreducible, es constitutiva de lo sexual como tal, y no hay diversificación ni multiplicación clasificatoria que pueda librarnos de ella. Aunque el colectivo LGBTI se ve como algo que socava la normatividad de la oposición binaria heterosexual, no deberíamos olvidar que implica una normatividad propia, puesto que la heterosexualidad, binaria, se percibe como la imposición violenta de un modelo a la pluralidad de formas y prácticas sexuales. Queda claro que las prácticas que rechazan la heterosexualidad estándar son las normativamente preferidas, es decir, que oponerse a la normativa sexual otorga una primacía ética. Judith Butler desarrolló esta superioridad en su teoría del surgimiento de la heterosexualidad. El primer objeto la vida anal de un niño es su progenitor del mismo sexo, y cuando, bajo la presión de la normatividad heterosexual, el niño se ve obligado a abandonar este objeto la vida anal, se identifica con lo que se ha visto obligado a abandonar. Un niño se convierte en hombre al identificarse con su padre como su objeto la vida anal primordial, y lo mismo ocurre con las niñas. Butler se refiere aquí a la tesis de Freud según la cual nuestro ego está compuesto de identificaciones con los objetos la vida anals perdidos. Sin embargo, los homosexuales se niegan a abandonar el objeto primordial, niños y niñas siguen con su apego la vida anal a los objetos del mismo sexo. Este es también el motivo por el que la diferencia entre homosexualidad y heterosexualidad se corresponde con la diferencia entre melancolía y duelo. Los heterosexuales concluyen con éxito el trabajo del duelo por el objeto perdido, mientras que los homosexuales permanecen fieles a él, lo que significa que la heterosexualidad se basa en una traición radical. Interpelación fallida. En este caso, la estructura subyacente es la de una interpelación fallida. En el caso de interpelación, en el propio ejemplo de Althusser hay más de lo que extrae su propia teorización. Althusser evoca a un individuo que, mientras camina despreocupadamente por la calle, de repente se ve abordado por un policía. Usted. Cuando el individuo responde a la llamada, es decir, cuando se detiene y se vuelve hacia el policía, se reconoce constituye a sí mismo como súbdito del poder, del gran otro sujeto. La ideología transforma a los individuos en sujetos, los transforma todos,
por medio de esta operación muy precisa que llamamos interpelación, y que se puede representar con la más corriente interpelación, policial o no, usted, oiga. Si suponemos que la hipotética escena ocurre en la calle, el individuo interpelado se vuelve. Por este simple giro físico de 180 grados se convierte en sujeto. ¿Por qué? Porque reconoció que la interpelación se dirigía, precisamente, a él, y que era precisamente él quien había sido interpelado, y no otro. La experiencia demuestra que las transmisiones prácticas de la interpelación son tales que la interpelación siempre alcanza al hombre buscado, ya sea una llamada verbal o un silbido, el interpelado siempre reconoce que es a él a quien se llama. No deja de ser este un fenómeno extraño que no solo se explica por el sentimiento de culpabilidad, pese al gran número de personas que tienen algo que reprocharse. Naturalmente, para comodidad y claridad de nuestro pequeño teatro teórico hemos tenido que presentar las cosas bajo la forma de una secuencia, con un antes y un después, por lo tanto bajo la forma de una sucesión temporal. Hay individuos que se pasean. En alguna parte, generalmente a su espalda, resuena la interpelación, usted, oiga. Un individuo, en el 90% de los casos aquel a los que va dirigida, se da la vuelta, creyendo, suponiendo, sabiendo que se trata de él, reconociendo pues que es precisamente a él, a quien apunta la interpelación. En realidad estas cosas ocurren sin ninguna sucesión. La existencia de la ideología y la interpretación de los individuos como sujetos son una y la misma cosa. 24. Lo primero que sorprende en este pasaje es la referencia implícita de Althusser a la tesis de Lacan sobre una carta que siempre llega a su destino. La carta interpelativa no puede perderse, pues, a causa de su carácter intemporal, es solo el reconocimiento barra diagonal aceptación del destinatario lo que la constituye como carta. El rasgo fundamental del pasaje citado, sin embargo, es el doble rechazo que opera en él, el rechazo de la explicación del reconocimiento interpretativo por medio de un sentimiento de culpabilidad, así como el rechazo de la temporalidad del proceso de interpretación. En sentido estricto, los individuos no se convierten en sujetos, sino que son, siempre ya, sujetos. 25. Este doble rechazo ha de leerse como un rechazo freudiano, lo que el carácter intemporal de la interpelación vuelve invisible es una especie de secuencialidad atemporal que resulta mucho más compleja que el teatro teórico, y escenificado por Althusser en nombre de la sospechosa coartada de comodidad y claridad. Esta secuencia reprimida se refiere a un sentimiento de culpabilidad de naturaleza puramente formal y no patológica en el sentido kantiano, una culpabilidad que, por esa misma razón, resulta una carga más pesada sobre esos individuos que no tienen nada que reprocharse. Es decir, ¿en qué consiste, precisamente, la primera reacción del individuo al, usted, oiga, del policía? Consiste en una mezcla incoherente de dos elementos. Uno, porque yo, ¿qué quiere de mí el policía? Soy inocente, tan solo paseaba enfrascado en mis pensamientos. Sin embargo, esta perpleja declaración de inocencia siempre va acompañada de, dos, una inconcreta sensación kafkiana de culpa, abstracta, una sensación de que, ante los ojos del poder, soy a priori terriblemente culpable de algo, aunque no me es posible saber de qué soy culpable exactamente, y por esa razón, puesto que no sé de qué soy culpable, soy aún más culpable, o, para ser más exactos, esa ignorancia es lo que constituye mi auténtica culpa. 26. Lo que tenemos aquí, por tanto, es toda la estructura lacaniana del sujeto dividida entre inocencia y abstracción, una culpa indeterminada, enfrentada a una llamada no transparente que emana del otro, usted, oiga, una llamada que no le deja claro al sujeto que quiere. Exactamente el otro de él, che voy. Resumiendo, lo que nos encontramos aquí es la interpelación anterior a la identificación. Antes del reconocimiento en la llamada del otro mediante la cual el individuo se constituye a sí mismo como sujeto, siempre ya, nos vemos obligados a reconocer este instante, intemporal, del impasse en el que la inocencia coincide con la culpa indeterminada, la identificación ideológica mediante la cual asumo un mandato simbólico y me reconozco como súbdito del poder tiene lugar solo como respuesta a este impasse. Así pues, lo que permanece, no pensando, en la teoría de la interpelación de Althusser es el hecho de que antes del reconocimiento ideológico nos encontramos con un momento intermedio de interpelación obscena e impenetrable sin identificación, una especie de mediador que desaparece para convertirse en invisible para que el sujeto pueda alcanzar la identidad simbólica, es decir, para cumplir el gesto de la subjetivización. En resumen, lo no pensando de Althusser es que ya existe un misterioso sujeto que precede al gesto de la subjetivización. Y lo mismo se puede decir de la interpelación sexual, mi identificación como hombre o mujer es siempre la reacción secundaria a la ansiedad castradora de lo que soy. Por eso resulta demasiado fácil la solución obvia de trazar una línea que distinga entre el aspecto legal y la confusión psicológica de ser transgénero.
El problema de este enfoque, acabar con la segregación en los retretes y medidas similares, no es más que una medida legal externa que debería adoptarse en nombre de la justicia social, pero que de ninguna manera anula la confusión ni la ansiedad psíquica de ser transgénero. Es que no se puede trazar con precisión esa línea, puesto que, como sin duda hemos aprendido de Kafka, el dominio legal es en sí mismo un dominio de intensas inversiones la vida nals, de ansiedades, de satisfacciones perversas, etc. Tener un retrete propio puede convertirse fácilmente en una segregación incluso más poderosa que no tenerlo, e imponer un retrete neutral para todos seguirá funcionando como un rechazo de los antagonismos básicos. Según el sentido estricto del término que le da Lacan, el tercer elemento, el desollinador kierkegaardiano, representa de hecho el elemento fálico. Como, en la medida en que representa la pura diferencia, el funcionario, la criada y el desollinador son lo masculino, lo femenino, además de su diferencia como tales, como objeto contingente concreto. De nuevo podemos preguntarnos por qué. Porque no solo se trata de una diferencia diferencial, sino que, en una, no, relación antagonista, precede al término que diferencia, la mujer no es solo no hombre y viceversa, sino que la mujer es lo que impide que el hombre sea plenamente hombre y viceversa. Es como la diferencia entre la derecha y la izquierda en el espacio político, su diferencia consiste precisamente en que se perciba esa diferencia. Todo el espacio político aparece estructurado de manera distinta si lo observamos desde la izquierda o desde la derecha, no existe una tercera vía, objetiva, para un izquierdista, la línea divisoria política atraviesa todo el cuerpo social, mientras que para un derechista la sociedad es una totalidad jerárquica, alterada por intrusos marginales. La diferencia, en sí misma, no es, por tanto, simbólica barra diagonal diferencial, sino real imposible, algo que elude y se resiste a la lectura simbólica. Esta diferencia es lo universal como tal, universal no como marco neutral elevado por encima de las dos especies, sino como su antagonismo constitutivo, y el tercer elemento, desollinador, judío, a representa la diferencia como tal, la diferencia barra diagonal antagonismo, puro, que precede a los términos diferenciados. Si la división del cuerpo social en dos clases se hubiera completado sin el elemento sobrante, el judío, la chusma, 27, no habría habido lucha de clases, tan solo dos clases claramente divididas. Este tercer elemento no indica la existencia de un resto empírico que elude la clasificación de clases, la pura división de la sociedad en dos clases, sino la materialización de su propia diferencia antagonista, en la medida en que esta diferencia precede a los términos diferenciales. En el espacio del antisemitismo, el judío representa el antagonismo social. Como tal, sin el intruso judío las dos clases vivirían en armonía. Podemos ver ahora cómo el tercer elemento intruso es circunstancial, no es solo otra entidad positiva, sino que representa lo que siempre perturba la armonía de los dos, abriéndola a un interesante proceso de reacomodación. Un ejemplo supremo de este tercer elemento, Obcheya, que complementa la pareja, procede de Turquía, y no lo proporciona un extraño incidente que ocurrió en la Turquía kemalista de 1926. Parte de la modernización kemalista consistía en imponer nuevos modelos europeos a las mujeres, cómo debían vestirse, hablar y comportarse para poder librarse de las opresoras tradiciones orientales. Como es bien sabido, existía una ley del sombrero que prescribiría cómo debían cubrirse la cabeza a los hombres y las mujeres, al menos en las grandes ciudades. Pero entonces, en Erzurum, en 1926, hubo una mujer del pueblo que fue ejecutada con el pretexto de que se oponía a la ley del sombrero. Era una mujer muy alta, medía casi 2 metros, y de aspecto muy masculino que se ganaba la vida vendiendo chales por la calle, de ahí su nombre, Altbach, hermana Chal. El reportero Nimet Arsik la describió como una mujer de 2 metros de alta, la cara tiznada y unos finos rizos como serpientes, que caminaba con un paso muy masculino. Naturalmente, al ser una mujer no tenía por qué llevar un sombrero fedora, por lo que no podía haber sido culpable de nada, pero probablemente, en su precipitación, los gendarmes la confundieron con un hombre y la llevaron a toda prisa al patíbulo. Alpbach fue la primera mujer ejecutada por ahorcamiento en la historia de Turquía. Sin duda la mujer no era normal, por la descripción de Arsik no encaja en ningún patrón de normalidad femenina de esa época, y probablemente pertenecía a esa antigua tradición de gente especial, tolerada y culturalmente integrada que padece algún tipo de trastorno genético.
Sin embargo, la obligada y apresurada transición a la modernidad no permitió que existiera esta integración y por tanto hubo que eliminarla, borrarla de la ecuación. Que una mujer lleve sombrero, que haya que ahorcarla, se cuenta que fueron las últimas palabras que murmuró camino del cadalso. Aparte de no tener ningún sentido, estas palabras representaban un vacío semántico y solo indicaban que sin duda era una escena de lo real que subvertía las reglas de la semiótica. Primero la castraron, en el sentido principal etimológico de convertir en masculino, a fin de poder castrarla. 28. ¿Cómo hemos de interpretar este asesinato singular y ridículamente excesivo? La lectura obvia sería butleriana, mediante su aspecto y su comportamiento provocativos y transexuales. Alkbach reveló el carácter contingente de la diferencia sexual, el hecho de que se trata de una construcción simbólica, y como tal suponía una amenaza para las identidades sexuales establecidas de manera normativa. Mi lectura es un poco, o no tampoco, distinta, en lugar de socavar la diferencia sexual. Alkbach representaba esa diferencia como tal, en su real traumático, irreducible a cualquier posición simbólica clara. Su aspecto inquietante transforma la diferencia simbólica clara en el imposible real de un antagonismo. Así que, de nuevo, al igual que la lucha de clases no solo se complica cuando aparecen las demás clases que no encajan en la división clara entre clase dirigente y clase oprimida, este exceso es, por el contrario, el mismísimo lamento que convierte el antagonismo de clase en algo real y no solo en una posición simbólica. La fórmula del antagonismo sexual no es M/F, la clara oposición entre masculino y femenino, sino MF y, donde I representa el elemento excesivo que transforma la oposición simbólica en lo real de un antagonismo. Lo que nos devuelve a nuestro tema, la gran oposición que surge hoy en día, por un lado, la imposición violenta de una forma de diferencia sexual simbólica fija como gesto básico para contrarrestar la desintegración social, por otro lado, la total fluidificación transgenérica del género, la dispersión de la diferencia sexual en múltiples configuraciones. Esta posición es falsa. Ambos polos comparten un rasgo clave, pasan por alto la diferencia sexual como el real/diagonal imposible de un antagonismo. Lo que sigue es también el rechazo de la dimensión de clase y raza para los defensores políticamente correctos de los derechos de las mujeres y los gay. En 10 horas caminando por Nueva York como mujer, creado por una empresa de comercialización en video en el 2014, una actriz vestida con tejanos, camiseta negra y zapatillas de tenis recorrió varios barrios de Manhattan grabando las acciones y los comentarios de los hombres con que se encontraba con una cámara y un micrófono ocultos. Durante el proyecto la cámara grabó más de 100 ejemplos codificados como acoso verbal, que iban desde el saludo amistoso hasta comentarios sexuales acerca de su cuerpo, incluyendo amenazas de violación. Aunque el video fue recibido como un documento sobre el acoso callejero y el miedo a la violencia que forman parte de la vida cotidiana de las mujeres, ignoraba la raza y la clase social. La mayor parte de los hombres que aparecían en el video pertenecían a alguna minoría. En algunos ejemplos los hombres que comentaban el paso de la actriz estaban apoyados en la pared de un edificio, descansaban sobre una boca de riego o estaban sentados en una silla plegable en la acera. Posturas utilizadas para caracterizar a la clase baja y a los desempleados, o, como comentó un lector, el video fue pensando para generar indignación y utilizó el criptorracismo para conseguirlo. 29. El gran error al enfrentarse a esta posición consiste en buscar una medida adecuada entre los dos extremos. 30. Lo que se debería hacer es poner de manifiesto lo que comparten esos dos extremos, un mundo pacífico en el que la tensión antagonista de la diferencia sexual desaparece, ya sea en una clara y estable distinción jerárquica de los sexos o en la aventurosa fluidez de un universo desexualizado. Y no es difícil discernir en esta fantasía de un mundo pacífico la fantasía de una sociedad sin antagonismos de clase, es decir, sin lucha de clases. Antagonismo universal. Para concluir, la gente transgénero no son solo marginales que perturban la norma de género heterosexual hegemónica, su mensaje es universal, nos concierne a todos, hacen aflorar la ansiedad que subyace a cada identificación sexual, su carácter construido/diagonal inestable. Por supuesto, esto no entraña una fácil generalización que desvirtuaría el sufrimiento de la gente transgénero. Todos tenemos nuestras ansiedades y nuestros sufrimientos. Es en la gente transgénero donde irrumpen la ansiedad y el antagonismo, que de otro modo permanecen en su mayor parte latentes. Así que, de la misma manera en que para Marx, si uno quiere comprender el funcionamiento normal del capitalismo debe tomar como punto de partida las crisis económicas, si uno quiere analizar la heterosexualidad normal, debería empezar por las ansiedades que abundan en la gente transgénero. Pero, ¿qué son los individuos transgénero, desde el punto de vista
¿Clínico? No se trata de una categoría clínica, pues desde luego no son más patológicos que la mayoría de la gente normal. Catherine Milou, 31, tenía razón al recalcar que hay que abordar cada caso en su singularidad, centrándonos en la economía subjetiva específica que ha llevado al sujeto a formular la demanda de un cambio, a expresar su incomodidad con la identidad sexual socialmente asignada. Los sujetos transgénero pueden llevar a cabo el rechazo fetichista de la castración, cuando su identidad funciona como fetiche, pueden verse atrapados en un cuestionamiento histérico, etc., por lo que hay que evitar apresuradas generalizaciones y tener en cuenta que la castración real, como la llevada a cabo por la antigua secta búlgara de los Skopsi, es la forma definitiva del rechazo de la castración. Aquellos que siguen a Butler a la hora de poner énfasis en la infinita plasticidad de la construcción discursiva del género, escoge tu sexo, ignoran lo real, no lo real biológico que supuestamente plantea un límite para las transformaciones discursivas, sino lo real del antagonismo sexual. Por eso el antagonismo no se plantea entre la heterosexualidad y las LGBT, el antagonismo, o de nuevo, tal como lo expresó Lacan, el hecho de que la relación sexual no existe, opera en el mismísimo núcleo de la heterosexualidad normativa. Es lo que la imposición violenta de las normas de género pretende contener y ocultar. Es aquí donde interviene el paralelismo que trazo con la figura antisemita del judío, la figura antisemita del judío como amenaza al orden orgánico de una sociedad, como el elemento que introduce la corrupción y decadencia. Exterior, es un fetiche cuya función consiste en enmascarar el hecho de que el antagonismo no procede del exterior, sino que es inmanente a todas las clases sociales. Una manera, tradicional, de evitar esta ansiedad consiste en imponer una norma heterosexual que especifique el papel de cada género, y la otra consiste, como hemos visto, en defender la superación de la sexualidad como tal, la postura posgénero. Hoy en día, con la aparición del Internet de las Cosas y la biogenética, esta perspectiva recibió un nuevo impulso. Y, como parte de esta nueva perspectiva, surgirán nuevas exigencias para superar las antiguas limitaciones, entre ellas la exigencia de legalizar los matrimonios múltiples, que ya existen, no solo como poligamia, sino también como poliandria, sobre todo en la región del Himalaya, así como la exigencia de algún tipo de legalización de los intensos lazos emocionales con animales, legalmente descritos como animales de apoyo emocional, son algo ya muy en boga en los Estados Unidos. No hablo de sexo con animales, aunque recuerdo que, en mi juventud, a finales de los 60, estaba muy extendida por toda Europa la práctica del sexo con animales, y aún menos de bestialismo, sino de una tendencia a reconocer a algunos animales, por ejemplo, un perro fiel, como parejas legítimas. Lo que nos lleva de nuevo al tema de la normatividad, la postura predominante de la ética consumista capitalista actual está de hecho más allá de la normatividad, más allá del bien y del mal, aunque no hay nada ni siquiera vagamente progresista en ello, más allá debería ser más bien leído como debajo. La normatividad no puede y no debería reducirse al espantajo de las imposiciones normativas de la ideología hegemónica. El hecho de que, al menos en el espacio público, la homofobia y la tolerancia con la violación sean inadmisibles, no es un caso de normatividad que deberíamos compartir sin matices. La normatividad por la que deberíamos luchar debería ser distinta de la heterosexual barra diagonal conservadora hegemónica, y también de la imitación políticamente correcta. Nancy Fraser, 32, ha demostrado que la forma dominante del feminismo estadounidense fue básicamente asimilada por la política neoliberal, mientras que la animosidad de los países del tercer mundo contra el reconocimiento de los derechos de los gays es algo ampliamente conocido, y lo más triste de este caso es que presentan su rechazo de la homosexualidad, etc., como parte de su lucha antiimperialista. Por tanto, de la misma manera que la homofobia y el antifeminismo de muchos movimientos del tercer mundo debería despertar nuestra suspicacia acerca de hasta qué punto son antiimperialistas, también deberíamos observar, al menos, que los individuos que personifican la avanzadilla del capitalismo global, como Tim Cook, apoyan rotundamente los derechos LGBTI. No hay nada malo a priori en este hecho, por supuesto, la lucha de las grandes empresas contra el apartheid cuenta con una larga historia. En la vieja Sudáfrica, las compañías extranjeras que tenían empresas allí, como Mercedes, comenzaron a pagar a los trabajadores negros lo mismo que a los blancos, lo que definitivamente contribuyó al fin del apartheid. Sin embargo, resulta sintomático escuchar historias de cómo los individuos LGBT son oprimidos, se les convierte en víctimas, etc. Cierto, aunque deberíamos observar también que disfrutan de todo el apoyo del espacio político hegemónico y de las grandes empresas, algo que, desde luego, no debería influir en nuestro apoyo a las LGBTI, sino que debería hacernos conscientes del trasfondo político ideológico del asunto.
Siempre que uno menciona la lucha de clases, los teóricos multiculturales tienden a lanzar advertencias contra el esencialismo de clase, contra la reducción de las luchas antirracistas y antisexistas a un fenómeno secundario. No obstante, si echamos un vistazo rápido a cómo funcionan, vemos que, con raras excepciones, simplemente ignoran la lucha de clases. Aunque oficialmente promueven el mantra de sexo, raza, clase, nunca se aborda realmente la dimensión de clase. La lucha de clases está de hecho prohibida en el discurso multiculturalista, pero esta prohibición también está prohibida, no se puede enunciar abiertamente, el castigo es la acusación instantánea de esencialismo de clase. Por eso los críticos de mis textos sobre el LGBT y que me han acusado de un esencialismo de clase de viejo cuño que ignora las nuevas formas de luchas culturales pasan por alto lo más importante. Mi problema es precisamente cómo unir de manera eficaz la lucha anticapitalista con las luchas antisexistas, etc. El problema no es de comunicación, de comprender más profundamente al otro, sino de una radical autotransformación. Ambos bandos tienen que experimentar un cambio tan radical que el problema no se resuelva sino que simplemente desaparezca. Quizá el problema es mucho más serio de lo que parece. Quizá los desesperados llamamientos a la unificación de las luchas dan fe del hecho de que la forma predominante actual de lucha antisexista en los países occidentales desarrollados se ve hasta tal punto constreñida por las coordenadas ideológicas de la sociedad del capitalismo tardío altamente desarrollado que la unificación directa es simplemente imposible. Quizá la expresión, lucha de clases y lucha antisexista, oculta una dimensión castradora, la dimensión de de una elección difícil, una u otra, pero nunca las dos. A pesar de toda la retórica de la solidaridad, el proletariado nómada actual, los inmigrantes de los países no occidentales, esa nueva forma de lo que Frantz Fanon denominó, los condenados de la tierra, y los movimientos antisexistas actuales son incapaces de encontrar el mismo lenguaje. De nuevo, construir un espacio compartido para ambos es una tarea difícil que exige un trabajo arduo y muy prolongado de autotransformación por ambas partes. Para expresarlo sin tapujos, sin ese espacio compartido, uno no puede librarse de la sospecha de que la izquierda cultural políticamente correcta defiende con tanto fanatismo el progreso, se ensarza en batallas contra apartheids culturales y sexuales recién descubiertos, tan solo para encubrir su completa inmersión en el capitalismo global. Su espacio compartido es un espacio en el que el LGBTI se encuentra con Tim Cook. No es de extrañar que la progresiva radicalización de las exigencias liberales para superar las distintas formas de segregación haya encontrado su punto crítico en la exigencia de segregación de los retretes, una exigencia que cuenta con una larga historia. En 2012, Viggo Hansen, un diputado de izquierdas, propuso en el Parlamento sueco una ley que prohibiera a los individuos masculinos orinar de pie, a fin de poner fin a la segregación de los retretes e imponer el mismo modelo de orinar para todos. 33. Pero podemos remontarnos aún más atrás. En 1934, Gabriel Chevalier publicó Clochemerle, una novela ambientada en una ficticia aldea francesa de la región de Beaujolais. El libro satiriza el conflicto entre católicos y republicanos en la Tercera República Francesa. Relata la historia de la instalación de un urinario en la plaza del pueblo de Clochemerle. El alcalde, izquierdista radical, y el director de la escuela conciben la idea de un urinario público como el gran símbolo del igualitarismo republicano que llevará la ilustración secular al pueblo y asestará un duro golpe a los reaccionarios católicos. Resulta difícil pasar por alto la referencia irónica al urinario de Ducian Fountain, exhibido por primera vez en 1917, el ejemplo definitivo del igualitarismo artístico radical. Cualquier objeto puede ser arte si se exhibe como tal. Además, deberíamos tener en cuenta la arbitrariedad con la que se elige cualquier actividad a la hora de considerarse digna de liberación o de segregación. Porque, por ejemplo, fumar está cada vez más prohibido mientras el uso de las drogas se considera cada vez más un derecho inalienable. Otro ejemplo, décadas atrás, la prensa progresista francesa publicó una serie de peticiones exigiendo la despenalización de la pedofilia, afirmando que de este modo quedaría abolida la frontera artificial, opresiva y culturalmente restrictiva que separa a los niños de los adultos, y que el derecho a disponer libremente del propio cuerpo se extendería también a los niños. Solo las fuerzas oscuras de la reacción y la opresión podían oponerse a dicha medida, y entre los firmantes se encontraban Sartre, de Beauvoir, Derrida, Barthes, Foucault, Aragon, Guattari, Deleuze, Dolto, Lyotard. 34. Hoy en día, sin embargo, la pedofilia se considera uno de los peores delitos, y, en lugar de luchar por ella en nombre del progresismo anticatólico, se asocia más bien con el lado oscuro de la Iglesia Católica, con lo que luchar contra la pedofilia es hoy en día una tarea progresista que ataca a las fuerzas de la reacción. La víctima cómica de este desplazamiento es Daniel Cohn-Bendit,
que, imbuido aún por el antiguo espíritu de los 60, hace poco relató en una entrevista que cuando de joven trabajaba en una guardería practicaba de manera regular juegos masturbatorios con las niñas. Para su sorpresa, se topó con una reacción virulenta y se exigió su salida del Parlamento Europeo y que se le procesara. Desde una perspectiva metodológica más general, no se puede diferenciar de forma directa la dimensión universal del proyecto emancipador de la identidad de un modo de vida concreto, así que aunque todos participamos en una lucha universal, al mismo tiempo respetamos completamente el derecho de cada grupo a su modo de vida. No deberíamos olvidar que un sujeto que vive de una manera concreta ve todos los universales bajo la óptica de ese modo de vida. Cada identidad, cada modo de vida, comprende también una forma específica de relacionarse con otros modos de vida. Así pues, cuando postulamos como directriz que hay que dejar que cada grupo exprese su identidad particular para poder practicar su propio modo de vida, surge de inmediato un problema: ¿en qué punto los hábitos de mi modo de vida entran en el terreno de la injusticia? Los derechos de las mujeres son simplemente un hábito de nuestra sociedad, o su lucha es también universal y parte de la lucha emancipadora, como lo fue en toda la tradición socialista, desde Engels a Mao. La homofobia no es simplemente algo propio de una cultura concreta, algo que hay que tolerar como componente de su identidad. Los matrimonios concertados, que forman el mismísimo núcleo de las estructuras de parentesco en algunas sociedades, deberían aceptarse también como parte de una identidad particular. Y así sucesivamente. Por supuesto, esta mediación entre lo universal y lo particular, un modo de vida concreto, se puede aplicar a todas las culturas, la nuestra, la occidental, incluida. Los principios universales, defendidos por Occidente, también se ven influidos por el modo de vida occidental, de manera que la tarea consiste en llevar esa lucha a todo modo de vida concreto. Cada modo de vida concreto es antagonista, está lleno de tensiones interiores e incoherencias, y la única forma de actuar es trabajar para una alianza de las distintas luchas en las distintas culturas. Me gustaría regresar al proyecto de alianza entre las clases medias progresistas y los proletarios nómadas. En términos de problemática concreta, ello significa que la lucha político-económica contra el capitalismo global y la lucha por los derechos de las mujeres, etc., deben concebirse como dos momentos de la misma lucha emancipadora por la igualdad. Los teóricos del transgénero que se esfuerzan por reivindicar el vínculo entre su lucha y la lucha contra el racismo se ven atrapados en una línea de argumentación que alcanzó su punto culminante en la afirmación de Che Gaza de que los transgénero y la gente que no se conforma con su género se sitúan, al igual que la violencia de género binario al que se oponen, dentro de las coordenadas teóricas y políticas de la historia y del momento actual de la historia, las postrimerías de la esclavitud y el colonialismo, y que ignora el hecho de que no podemos reflexionar sobre el género binario fuera del contexto de la esclavitud racial y el colonialismo dentro del cual se forjó. 35. Así pues, no es solo que el racismo y el colonialismo movilicen y manipulen, sino que el género binario emergió en el contexto de la esclavitud racial. ¿Qué decir, por tanto, del hecho evidente de que todas las cosmologías premodernas se basan precisamente en el género binario, en la interacción de los principios cósmicos, masculino y femenino, por no mencionar la confusión habitual entre diferencia barra diagonal antagonismo sexual y género binario? Estos dos aspectos, la imposición de valores occidentales como los derechos humanos universales y el respeto por las distintas culturas independientemente de los horrores que pueden formar parte de estas culturas, son los dos lados de la misma mistificación ideológica. La defensa anticolonialista multiculturalista de la multiplicidad de modos de vida es también falsa, oculta que existen antagonismos dentro de estos modos de vida concretos, y justifica actos de brutalidad, sexismo y racismo como expresiones de una cultura particular que no tenemos derecho a juzgar con el patrón de los valores occidentales extranjeros. Este aspecto debería rechazarse como marginal. Desde Boko Haram y Mugabe y hasta Putin, las críticas anticolonialistas a Occidente parecen cada vez más un rechazo de la confusión sexual occidental y la exigencia de un regreso a la jerarquía sexual tradicional. Es cierto, por supuesto, que la exportación inmediata del feminismo occidental y de los derechos humanos individuales puede servir de herramienta neocolonialista ideológica y económica. Todos recordamos que algunas feministas estadounidenses apoyaron la intervención de su país en Irak como una manera de liberar a las mujeres iraquíes, mientras que el resultado es exactamente el contrario. No obstante, en ningún caso deberíamos extraer la conclusión de que los izquierdistas occidentales deben llevar a cabo un compromiso estratégico, tolerando en silencio costumbres que humillan a las mujeres y los gay en nombre de una lucha antiimperialista más amplia. Sin embargo, la oposición entre la política sexual del fundamentalismo religioso, cuyos casos extremos son el ISIS y Boko Haram, y el radicalismo de las LGBTI forma un eje de excesos del que deberíamos distinguir otro eje,
la oposición entre las dos posturas, normales, y mucho más predominante es la ideología de la familia conservadora, normal, siempre dispuesta a deplorar los excesos extremistas, y la postura, normal, de la permisividad liberal, que apoya el feminismo y los derechos de los gay, pero que prefiere rechazar y burlarse de los excesos de las LGBTI. El eje básico es este, y cada uno de los dos polos opuestos tiende a rechazar su versión radicalizada, la extrema subordinación estilo musulmán de las mujeres también la rechazan los musulmanes conservadores moderados, las medidas excesivas defendidas por las LGBTI son también rechazadas por los defensores convencionales de los derechos de las mujeres y de los gay. Cada bando rechaza sus extremos como su propia excrescencia patológica, como algo que pertenece a aquellos que han perdido la correcta medida humana. La lucha comunista por la emancipación universal significa una lucha que atraviesa cada identidad particular, dividiéndola desde dentro. Cuando hay racismo, cuando hay dominación sobre las mujeres, es siempre parte inherente de un modo de vida concreto, el en vez bárbaro inherente de una cultura particular. En el mundo occidental, desarrollado, la lucha comunista significa una lucha brutal y honesta contra todas las formaciones ideológicas que, aunque se presenten como progresistas, sirven de obstáculo a la emancipación universal, el feminismo liberal, etc., lo que significa no solo atacar nuestros propios fundamentalismos racistas y religiosos, sino también demostrar que surgen de las incoherencias del liberalismo imperante. Y en los países musulmanes la estrategia comunista no debería defender en absoluto el modo de vida tradicional, que incluye crímenes de honor, etc., no solo debería colaborar con las fuerzas que en esos países combaten al patriarcado tradicional, sino que también debería dar un crucial paso adelante y demostrar que, lejos de ser un punto de resistencia contra el capitalismo global, esa tradición ideológica es una herramienta directa del neocolonialismo imperialista. 6. La tentación populista. El simple arte de fecar en público.